Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. A lo largo del día, en fin, a lo largo del día, porque las noticias han sido incesantes, hemos averiguado que prácticamente todo lo que dijo Marlaska ayer en las Cortes es mentira. Bueno, no es que nos extrañe, pues el hombre del bulo del culo, a partir de ahí, en fin, puede usted imaginarse. Pero hemos sabido que la denuncia, los hechos suceden en abril, que el director general de la policía lo sabía en julio. El abogado ha contado que a él no le ha llamado nadie. Un desastre todo. Un desastre que demuestra varias cosas. Uno, el gobierno está podrido. Y no solo el gobierno, está podriendo al Estado en su conjunto. Dos, van a hacer lo que sea, lo imposible para permanecer aferrados al cargo. Lo cual permite pensar, tres, que están pringados en tantas cosas, que no pueden tolerar ni la más mínima renuncia, porque la más mínima renuncia haría sencillamente que alguien abriera un camino judicial. Lo penúltimo ha sido la declaración de Aldama hoy ante el juez contándole que el famoso pendrive, etcétera, lo que tiene son las pruebas de la financiación ilegal del PSOE con hidrocarburos. O sea, y todo se va juntando, y uno mira alrededor y lo que tenemos es la Comunidad de Madrid anunciando que no puede hacer más viviendas porque no hay luz. Si las conecta habrá un apagón. Por ejemplo, el informe de la Guardia Civil sobre el accidente de Adamuz de esta misma tarde, diciendo que hace un mes que han pedido a Adif informes sobre los rieles y tal, y no se los han mandado. ¿Se acuerda usted lo que dijo Sánchez, de colaborar con no sé qué la investigación? Nada, están ocultando la información. Oiga, todo así. Hasta las cifras económicas son enteramente falsas. No están computando el pasivo de las administraciones públicas como deuda, con lo cual en lugar de 2,2 billones, que es lo que deberíamos tener, lo que tenemos de hecho nos cuentan que 1,6, el PIB está enteramente trucado por la entrada de población extranjera, somos el país que más extranjeros ha acogido de toda Europa en los últimos 5 años, se cae. Y me parece que hay que ser plenamente conscientes de esto, es decir, se cae, el país se cae entero, además en el aplauso bobo, necio o culpable de una parte de los medios de comunicación que están encantados de la vida y, por cierto, también de todas aquellas instancias que desde los tiempos de los pactos de la Moncloa, ya tan lejanos, ¿verdad?, se encargaron de, ¿cómo decir?, encarnar el interés general del Estado. Ya no hay, queda un poco la policía, un poquito, pues ya hemos visto cómo está, queda la Guardia Civil cuando le dejan, quedan algunos jueces, ninguna más. Y no cito a la corona expresamente, porque la corona tampoco. Entonces, ¿quién carajo defiende a los españoles? ¿Quién ha quedado? Que el pueblo salga, el pueblo no está, porque todas las instancias de movilización antiguas han desaparecido ya, o están en sus manos también. Así que está el país inerme. Bueno, cuando uno está inerme solo le queda una opción, que es coger algún tipo de arma. En este caso el arma solo puede ser la protesta, tampoco tenemos otras. Y me parece que a partir de ahora esa protesta debe ser permanente, continua, no hay otra opción. Mientras aquí estamos como estamos, es decir, viendo con cara de bobos todos, porque no nos dejan otra opción, como el país se cae, alrededor el mundo entero cambia a toda velocidad, mañana, pasado mañana puede empezar la guerra en Irán y nosotros aquí donde estamos. Bueno, mire, yo no sé qué más podría decirle para transmitirle un mínimo optimismo. Quizás el mínimo optimismo sea ese de poder decir que cómo estará la cosa, que hasta Rufián está copiándole el discurso a Vox. A lo mejor eso sirve, no lo sé. Pero alguien tiene que saltar de ahí, es la gente. Y es sobre todo la gente más joven. Os han robado el país entero. Nos lo han robado los mayores, porque nos han engañado a todos. A los que votan al PSOE, los primeros. Y van a seguir robándolo. Así que hay que recuperarlo. Y la única forma de recuperarlo seguramente es empezar a protestar en todas partes, a decir basta en todas partes y a provocar aquí un auténtico reinicio nacional. Porque tal y como estamos, 4 días más y ya no será un reinicio, será una resurrección y eso es mucho más difícil.
Muy bien, eso que ha pasado no era la sombra de la desdicha que persigue a España, sino Miguel Ángel Quintana Paz, que no tiene nada que ver con la sombra. Siéntate, Miguel Ángel, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, que así está el patio, o sea, fatal. Fatal. Hay gente que a veces toma decisiones sin ser consciente de las consecuencias, ¿verdad? Bueno, eso se aplica no solo a un país, se aplica a más cosas. ¿Cómo estamos? Le voy a solo una parte. Titulares. Bueno, Marlaska insiste en aferrarse al cargo, como sea. O sea, vamos a ver, la garrapata es un ejemplo de fragilidad comparado con el ahínco que pone el señor Marlaska en aferrarse a su ministerio. Ha quedado hoy en evidencia, todo lo que va apareciendo desmiente lo que dijo ayer en las Cortes y que, por cierto, le hizo tributario de la ovación más larga jamás vista en los últimos años en el Congreso. Pero da igual. Vamos a ver, no le estaban aplaudiendo para defenderle, estaban aplaudiéndole por lo bien que mentía, y todos los diputados del PSOE lo sabían. Atentos a este asunto del que nadie quiere hablar, pero aquí nosotros hemos hablado muchas veces de él. El paisaje energético de España es un desastre. Se apagó el país entero. Es una cosa que no había pasado nunca. Todos sabemos también por qué, aunque la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se ha negado a entregar al Congreso el informe sobre el apagón, que estamos en este nivel. Bueno, ahora la Comunidad de Madrid cuenta que en su plan de creación de nuevas viviendas no puede sacarlo adelante porque no hay luz, no hay energía suficiente para abastecerlas sin que haya otro apagón. ¿Pero aquí qué está pasando? Bueno, pues está pasando que tenemos un gobierno dominado por una mezcla absolutamente insana de ideología woke e intereses de lobbies privados. Y el resultado es esto que tenemos, socialismo. Hablando de socialismo, que sepa usted que hoy el PSOE tiene varios frentes abiertos. Por una parte, el móvil de Koldo. El móvil de Koldo deja en evidencia a Bono. Y usted dirá, ¿y qué más da si viene no sé cuántos años quedando en evidencia y no le pasa nada? Y tiene usted razón, pero que se sepa. Pero que se sepa que generalmente, digamos, el cursus honorum del Partido Socialista consiste en que pasas por el poder, te forras, y cuando sales del poder te forras más. Y un perfecto ejemplo es José Bono. Y luego, hablando de socialismo, ¿sabe usted que según los estatutos del PSOE a Sánchez deberían expulsarlo? Porque con las pruebas que han salido acerca de la manipulación de las primarias por 2 veces consecutivas, según los estatutos hay que echarle. Claro, evidentemente, ¿quién lo va a echar? Sánchez a sí mismo. En realidad debería hacerlo. Bueno, en ese partido tienen un problema, pero tienen un problema sobre todo la gente que sigue pensando que ese partido es un partido y que se le puede votar. Ahí hay un problema que no es político, que es moral. En fin, ellos verán. Y mientras tanto, esto ha quedado claro ya. Podemos cambiar si os parece, podemos cambiar de titular porque para qué repetirlo, ¿no? Vamos al siguiente, que es la cuestión del efecto Sánchez y sus consecuencias. El asunto de la regularización masiva de inmigrantes. O sea, está siendo desastroso el efecto. Absolutamente desastroso. En la policía no saben qué van a hacer en materia de seguridad, porque es ingobernable. Ahora mismo estamos con la afluencia masiva de ilegales a notarios para que estos les tomen la declaración responsable de que no son unos delincuentes. Y los notarios cobrarán, claro. ¿Quién está pagando a los notarios para que haga esto? Bueno, en fin, esto es parte del caos. Hay que repetir las cifras, ¿eh? Es decir, en este momento la proporción de extranjeros en España es superior a la de buena parte de los países europeos. La afluencia de extranjeros en los últimos 5 o 6 años supera con creces la de los otros países europeos. Y no caben. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vale? Veremos. Dentro de un instante, si todo sale bien y no falla nada más, llegará Samuel Vázquez. Samuel Vázquez, portavoz de seguridad de Vox, que como usted sabe fue el fundador de Policía del siglo XXI. Y Samuel Vázquez, que fue represaliado, pero además de forma enteramente salvaje, arbitraria, despótica, en fin, por estos mismos que ahora
están pillados con el carrito del helado o de lo que sea. Así que tiene mucho que contar Samuel. De paso comentaremos también esta cuestión del problema objetivo que está suponiendo para la seguridad el efecto llamada descomunal del irresponsable de Pedro Sánchez. Bueno, veremos estas cosas y alguna más con nuestros contertulios de esta noche. Don Miguel Ángel Quintana Paz, ¿cómo estás, querido amigo? Muy bien, encantado de estar aquí. Menos mal que hay alguien que está bien en España. Sí, yo creo que ya lo he dicho varias veces, pero lo repito, yo creo que tenemos que estar bien a nivel personal, porque solamente estando bien a nivel personal podremos enfrentar todo lo que está sucediendo. Si nos dejamos almilanar, que no es difícil y no pasa nada por amilanarse en algún momento, por tener una pequeña recaída, pues seremos menos útiles. ¿Verdad? Sí. Miguel Ángel, bienvenido. Pedro Luis Pedrosa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Javier? Buenas noches. Bien. Buenas noches para toda la audiencia. Recordaba yo, así fusilándole la introducción a un conocido escritor español. Corría el año de 1998 allá en Venezuela. Terminaba, 2 años antes había terminado la telenovela Por estas calles. Una telenovela que había presentado un país que no servía para nada, ¿no? Y los venezolanos pensábamos que nada podía estar peor. 98. ¿Saben qué? Siempre se puede estar peor. ¿Verdad que sí? Sí. Menos mal que hay un contrapunto al optimismo de Miguel Ángel Quintana Paz. Siempre se puede. No, o sea, eso no quiere decir No, eso es optimismo. que también. eso, También Estamos mejor que como podríamos estar, ¿no? el pesimismo es el optimismo bien informado. Yo digo esto porque ayer ocurrió un evento y nunca lo subestimen. Cuando Chávez salió de la cárcel, no tenía 5% de apoyo, o 10%. Ayer ocurrió un evento de un señor que se inventa luchas de clases hasta en los trenes, con una famosa señorita y un individuo, y fue gente. Siempre se puede estar peor. Y lo digo porque cuando la oferta de un segmento de la clase política española es esa, es para echarse a llorar, o sea, el último que apague la luz. Y además en este caso no es una metáfora. No, el último que apague la luz. Y además tú has hecho un par de editoriales estos días, o hiciste el editorial del martes y luego lo reiteraste ayer durante el programa de que Doña Constitución está muerta, pero ningún médico quiere entrar para certificarlo, o sea... No se atreve nadie a entrar. Nadie agarra y dice... Y entonces la hediondez del cadáver va infectándolo todo. Siempre se puede estar peor, José Javier. Pedro Luis Pedrosa, bienvenido, buenas noches. Don Alejo Vidal Cuadras, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, muchas gracias. Realmente hemos llegado a un punto en el que podríamos decir que hemos tocado fondo, pero no. ¿Verdad? Siempre hay más. Es decir, Pedro nos recordaba que todo es susceptible de empeorar. Y desde luego, en España, hoy lo que se suscita a la vista del panorama desolador, ¿no? La red ferroviaria hecha un asco, las carreteras también, la red eléctrica en peligro de apagón, el jefe máximo de la policía es un depredador sexual. O sea, ya dices, bueno, ¿qué más nos puede pasar, no? Entonces, vamos, esto no lo aguanta ni el santo Job, ¿no? O sea, es una cosa aterradora, ¿no? Entonces esto suscita un problema en el campo de la reflexión política, ¿no? Si estamos en esta situación extrema de degradación, de declive, de descomposición, es porque ha fallado la arquitectura institucional, porque ha fallado aquellos, el factor humano, los que debieran administrarla y gestionarla y manejarla, o han fallado ambos. Es decir, porque yo creo que esta reflexión los españoles la hemos de hacer. Ahora estábamos muy contentos, algunos estaban muy contentos,
porque la Constitución del 78 dicen que es la más longeva. Por cierto, es mentira. Ya, efectivamente. Es mentira. Roberto Villa, Lo ha explicado muy bien, sí, el sí. historiador, Claro. lo ha explicado que es mentira. Entonces, bueno, una mentira más, ¿no? Entonces, a raíz de eso, de que nuestra Constitución ya lleva durando pues mucho tiempo, hagamos esta reflexión. ¿Qué ha fallado? El sistema del 78 se diseñó con fallos estructurales y grietas que al final nos han llevado a este desastre, o han sido las personas, han sido los políticos, las élites políticas, empresariales, culturales, académicas, sociales, que nos han traído hasta aquí por sus corrupciones, sus vicios, su incompetencia. O sea, o lo que sería ya desolador, ha fallado todo. O sea, el sistema y las personas, ¿no? Entonces yo creo que esta es una reflexión interesante que debemos hacer, porque si queremos que España vuelva a la senda del éxito, esto que acabo de explicar lo hemos de entender y actuar de tal forma que se diseñe en una nueva etapa una estructura institucional y política y jurídica que nos proteja de esta banda de delincuentes que se ha apoderado del Estado, ¿no? Alejo, bienvenido, buenas noches. Bueno, ya ha visto usted cómo ha cambiado el tiempo, ¿verdad? Llega una borrasca y encima se llama Pedro, es para no creérselo. Es todo mágico en España Bueno, ahora, en fin, es por Pedro aquí No, es por el presente. otro, no, es más, Pedro Luis es bolancible. No, es por el otro Pedro. Y habrá notado usted lo que pasa con estos cambios de borrasca, ¿verdad? Cuando uno tiene un problema de huesos, por ejemplo. ¿A quién le echas la culpa? A Sánchez, está bien. A Pedro, en este caso. Bueno, menos mal que tenemos para la gente que tiene artrosis, estos cambios de presión son horribles. Lo sufren muchísimo, es verdad que eso que se decía siempre, va a cambiar el tiempo porque me duelen los huesos. Pero la reuma. La reuma. Pero oye, tenían toda la razón del Por mundo. supuesto que sí. Y lo acertaban, va a cambiar el tiempo, porque me duele, y acertaban. Bueno, yo cuando veo estos productos que tengo aquí, que en este caso tengo 4, sobre todo de lo que más me acuerdo es de aquellas personas que les están beneficiando. Porque es verdad que la persona cuando tiene dolor, este dolor que es crónico, porque esto no se trata de un dolor agudo, que va pasando, ¿no? Te duele el estómago, pues al final se suele pasar, te duele la cabeza, se suele pasar, pero un dolor ya crónico como es la artrosis, no se pasa. Lo único que tenemos que hacer es intentarlo tratar. Y ya son muchísimas las personas, en guantes, por ejemplo, estamos hablando de más de 1000 personas que tienen los guantes, que son muy agradecidos porque cuando vienen estos momentos, como este cambio de clima, que este dolor, pues ellos tienen su tratamiento. El de los guantes, se pone su guantecito por la mañana, son 20 minutos, ese masaje, esa vibración, ese calorcito que dan, esas ondas pulsantes, que sería la tecnología que tienen, que es lo que realmente hace que sea un tratamiento. O estamos con la rodilla, que serían láser de frecuencia, lo que llamamos nosotros terapias de luz, infrarrojo, ultravioleta. Además, le hemos añadido a la rodillera la presoterapia, para que también en ese apretar y soltar hace que haya mejor irrigación. O estamos con el cinturón de Alejo, que le tengo aquí a mi lado, que fue aquel momento histórico donde a Alejo le dolía y a la semana vino ya no le dolía. O sea, que aquí demostramos efectivamente que funciona, que también trabaja con el infrarrojo y también masaje, vibración, calor. Y ahora con este nuevo aparatito, que estamos muy contentos porque nos estáis diciendo cosas muy buenas de él, que sería el láser cervical. Aquí trabajamos con el TENS, trabajamos con magnetoterapia y con infrarrojo también, aparte de la vibración y el calor, que es colocárselo con un mandito, pues ahí sí lo manejas. Los dolores cervicales ya sabemos que son muchas veces consecuencia también de dolores de cabeza, etcétera, etcétera. Así que tenemos también este láser cervical, con lo cual yo creo que estos 4 productos, pues aquellas personas que los tenéis o los vais a tener, pues es una manera de aliviar eso que no podemos curar de momento, pero que tengamos algo que nos diga, oye, pues
paso mejor el día, ¿no? Puedes vivir. Puedes vivir. Esta es la gran cosa. Eso es. Adolfo, gracias mil. ¿Hay que tenemos historia de otro médico en este fin de semana? Claro, tenemos al doctor Herminio González, que ha venido desde Asturias. Y entonces él, que es un oncólogo y tiene ahora mismo un proyecto, ¿no?, que ya está en ello, que se llama Anima. Defiende, es de un proyecto de paliativos y defiende la muerte en casa, la muerte digna en casa. Dice que como que esos últimos momentos, estar en casa, no hay como estar en otro sitio, ¿no? Y comenta cosas curiosas de cómo hay veces que se arreglan cosas en esos últimos momentos, ¿no? De familiares que a lo mejor están peleados ahí, o incluso herencias y cosas de esas. Así que, bueno, va a ser muy curioso. Sabemos que lo tenemos el sábado a las 9:30 de la noche y luego lo repetiremos el domingo a la 1:15, 1:30, después de la conexión con el Papa en Roma. Qué bueno, pues es muy importante ese asunto. Sí, es muy importante, porque además ahora con una buena cobertura de paliativos es perfectamente posible hacerlo en casa hasta el final. Y para la persona que se va es muchísimo más importante y muchísimo mejor, por supuesto, hacerlo en casa con los suyos que no. Ese acompañamiento. Además, este médico en sí es muy espiritual, etcétera, y eso siempre ayuda también para la persona que es creyente, pues oye, te va muy bien. Don Adolfo, gracias mil. Nosotros, recuerden, 900-730-122, llame solo una vez, es suficiente. Si no se lo pueden coger, le van a devolver la llamada y usted lo pregunta todo. ¿Para qué sirve cada cosa? Usted les puede contar hasta lo que le duele, que ellos le proponen una solución. Pregunte cuánto cuesta, la financiación, el descuento que tienen por el espectador del Toro Televisión y todas esas cosas. Nos vamos a la policía. A la vuelta, en pleno escándalo del director adjunto operativo de la Policía Nacional, escándalo que, por cierto, se va ampliando, viene Samuel Vázquez, policía de profesión, ahora portavoz de seguridad de Vox, y vamos a hablar de este asunto, de lo que está pasando en la policía. De paso hablaremos también, por cierto, de la cuestión de la regularización masiva de inmigrantes. Los policías están que no dan abasto, claro. Enseguida. Tendríamos 22:12, 21:12 en Canarias, y ese rumor que oye usted, más bien fragor de fondo, es que aquí ya en la mesa ha empezado el debate, como es lógico, es lo que toda España se está preguntando, qué está pasando con la policía, es para no creérselo. Bueno, Samuel Vázquez, muy buenas noches, ¿qué tal? Pues mal. Sí, ¿no? Bueno, no le voy a decir hoy que bien, porque hoy es un mal día. Hoy, ayer y antes de ayer son malos días para todos los que amamos la institución de la Policía Nacional, para todos los que llevamos y hemos llevado una placa en el pecho y hemos intentado dignificar el uniforme. Mal día. Así que mal, estamos mal. ¿Y la campaña en Castilla y León, qué tal? Por el fin de semana estabas de campaña. Estaba de campaña y pienso seguir de un lado para otro. Bueno, la recepción de la gente es increíble. Es absolutamente increíble. Y eso cuando voy yo. Si vas detrás de Santiago, eso ya es una cosa... Yeah. Es evidente que los mensajes están calando, es evidente que el cambio de paradigma que ya se dio en Italia, que está a puntito de darse en Francia, aquí va a llegar. Tardará un poco más, un poco menos, pero aquí también va a llegar. Y eso a mí, pues, imagínate, es decir, yo he dejado mucho detrás para estar donde estoy y he pasado por mucho. Entonces, ver que por fin la gente abre los ojos y se da cuenta de que los que nos han traído hasta aquí, sean de izquierda o sean de derecha, son parte del problema y por lo tanto no son parte de la solución, pues para mí es un orgullo. Trabajo con más gana cada día. Que esté Samuel Vázquez aquí esta noche, para nosotros es... ya sabe usted aquello del privilegio y tal, por supuesto, pero además es una alegría personal también, porque cuando Samuel Vázquez empezó a manifestarse como policía de a pie, lo que era, diciendo, yo estoy estudiando esto modestamente y pienso que, hombre, esto podría mejorar si se hiciera tal, si se hiciera cual, en este país han hecho tal cosa y les ha funcionado, y entonces empezaron a ir contra él por decir eso. Que es que hay que recordar cómo fue la historia, ¿verdad? Uno de los primeros lugares donde habló fue aquí, en esta mesa, el primero. Y a partir de ahí, además, empezó una persecución brutal contra él personalmente, que acabó, bueno, de la peor manera posible, desde el punto, en el sentido de que profesionalmente significó tu final. Mi final. Profesionalmente significó mi final. También tuvo, evidentemente, afectación en lo personal, porque fue un año duro. Pero bueno, sosiego, mantener la cabeza alta, ¿verdad? Rostro sereno, mirada tensa y seguir para adelante para acabar en esta situación. Y esta en la que ahora estás sentado aquí
viendo como alguien que está en la vida pública, como los mismos que te hicieron la vida imposible, ahora están, claro, ahora están en el cepo, en la picota. Si te parece, vamos a hacer una foto fija de la película. La película es que el número 1 de la Policía Nacional está imputado en causa criminal por 3 delitos: coacciones, amenazas y prevaricación. El número 2 de la Policía Nacional está imputado en causa criminal por 4 delitos, entre ellos agresión sexual. El jefe de gabinete del número 2 ha sido apartado y probablemente sea imputado en las próximas horas. El que era número 4 o 5, jefe de división, comisario principal, está imputado por los mismos 3 delitos que el número 1. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy, ahora mismo en España, es más fácil encontrarte con un presunto delincuente violento si entras a la Dirección General de la Policía Miguel Ángel 5 que en una discoteca. Y esto es algo que deberemos analizar, porque de momento no ha costado a nadie ningún cese ni ninguna dimisión, excepto a aquellos que evidentemente han sido imputados en causa criminal y tienen que dejarlo por razones obvias. Pero por encima de ellos, nadie, absolutamente nadie ha asumido ninguna responsabilidad. Hoy es un mal día y quiero hablar en nombre de todos los policías a los telespectadores. Los policías no somos la policía. La policía es un aparato del gobierno porque lo ha conquistado. Hemos dejado de ser una institución al servicio del Estado porque toda la cúspide de pirámide las cogen por libre designación tipos como Marlaska, como Francisco Pardo Piqueras, como Ábalos o como el que le toque en cada momento. Los policías somos otra cosa. De verdad, créanme, somos otra cosa totalmente diferente. Es un muy mal día para el 99% de la plantilla de la Policía Nacional. No nos merecemos esto, no nos merecemos esta imagen y no sé cuánto tardaremos en revertirla. Pero en cuanto primero caiga este gobierno, primero daremos pasos hacia adelante para revertirla. Y Marlaska, intocable. La verdad es que hoy he tenido un mal día también Marlaska porque todo lo que dijo ayer en las Cortes ha sido desmentido por la realidad. Pero bueno, él se agarra al cargo. Ciertamente no lo hace por sentido de la responsabilidad. En fin, Gloria Sacristán nos cuenta lo último. Los abusos sexuales que salpican al PSOE abren la peor brecha electoral dentro del partido. Los incidentes con José Luis Ábalos, las denuncias de acoso sexual contra Paco Salazar, los fallos en las pulseras de protección y ahora la denuncia contra el DAO de Marlaska pone en jaque los esfuerzos del PSOE por recuperar el voto femenino. Las aguas son cada vez más turbias en Ferraz y, mientras tanto, siguen saliendo a la luz más detalles del presunto delito de agresión sexual atribuido al director adjunto de la Policía Nacional. La víctima se acogió a la baja médica por ansiedad en julio tras una llamada del DAO y mientras estaba en el despacho de quien ha asumido de forma interina el puesto, Gemma Barroso. Sin embargo, la policía no hizo seguimiento alguno de esta baja. Dice el abogado de la víctima que nadie se puso en contacto con ella durante ese periodo, ni desde el punto de vista humano ni administrativo. En cambio, sí recibió ofertas de otros destinos dentro del cuerpo a cambio de su silencio. Unas comunicaciones que ya se han incorporado a la investigación. La supuesta agresión se produce el 23 de abril de 2025 en una casa oficial del Ministerio del Interior. Según el abogado de la víctima, todo estaba grabado en un audio que califica de espeluznante. Es más, asegura que lo aportarán al juzgado como prueba documental fundamental. El DAO asegura que está hundido, que es inocente y que se enteró de la denuncia por la prensa a las 6 de la tarde. Queríamos saber solamente cuándo se enteró de la querella. Ayer a las 7 de la tarde, a las 6 de la tarde. ¿Pero usted se enteró por los medios de la querella? Sí. ¿Cómo me ha encontrado? Hundido. Hundido, ¿no? Usted es inocente. Sí. Bueno, veremos lo que pasa. Lo que es interesante es que, por lo que hemos conocido después, en cuanto a todo este proceso, el director general de la policía, que no era este señor, sino su superior político, lo sabía desde julio. Y aquí nadie ha tomado una decisión contundente hasta que se ha publicado. El director general de la policía, Francisco Pardo Piqueras, está en el eje y es en el epicentro de todo esto, porque la gente es verdad que dice que esta es la mano derecha de Marlaska. Hombre, ser la mano derecha es ser la mano derecha del número 1, porque era la número 2. El número 1 es Francisco Pardo Piqueras. Trabajan en el mismo edificio, despachan a diario y todo lo que hace uno lo tiene que saber el otro. Y esa derivada que tú has hablado, que tú acabas de mencionar, es muy importante, porque entonces Marlaska sí que no tiene escapatoria. Es decir,
Si lo sabía desde julio, como ha dicho la prensa, el director general de la policía, solo tenemos dos opciones. Es una, que el director general de la policía, que es la opción normal en un cuerpo jerarquizado, se lo comunicara inmediatamente al Ministerio del Interior. Eso es lo que pasa siempre. Dos, que el director general de la policía decidiera ocultárselo al ministro del Interior. Pero entonces, hoy, Marlaska, el mismo día que lo supo, debería haber cesado de manera inmediata al director general de la policía por ocultarle un hecho de tal gravedad. Y eso no ha ocurrido. No ha cesado al director general de la policía. O sea que cualquiera de las opciones deja a Marlaska en muy mal lugar. A ver si se larga ya de una maldita vez y deja de manchar la imagen de esta institución y de todos aquellos que hemos llevado una placa en el pecho. Él, Pardo Piqueras y la secretaria de Estado de Seguridad, que la han puesto ahí como una marioneta, por eso nadie sabe cómo se llama. Efectivamente, ¿cómo se llama? Nadie lo sabe porque lo han puesto ahí para lo que lo han puesto, para que no pinte absolutamente nada. Y ahora me vas a permitir un minuto de reflexión. Hoy es un día de desahogo, disculpadme. Un minuto de reflexión. Me dirijo a todos los mandos policiales, incluidos a todos los que reunió ayer el director general de la policía en Canillas. El acto que hubiera dignificado el uniforme ayer, el acto que hubiera hecho honor a la 1, Samuel. Ahí te van a ver mejor. Hay que preguntar eso de cuál es mi cámara, ¿no? Exactamente. He fallado. El acto que hubiera hecho honor ayer a la placa y al uniforme que portáis era haber ido a esa reunión. Haber sentado, haber mirado a la cara al director general y haberle dicho: dimita usted de manera inmediata, que dimita la secretaria de Estado y el ministro, y no vale solo con eso, den una rueda de prensa y pidan perdón por el daño irreparable que han hecho a la institución. Y ninguno hizo lo que tenía que hacer. El Consejo de Gobierno de la Policía, para que la gente lo entienda, son 14 policías de un lado y 14 mandos del otro. Los 14 policías son escogidos por los compañeros en unas elecciones y los 14 mandos son escogidos por el Gobierno. Como son escogidos por el Gobierno y están ahí por ese Gobierno, yo creo que ayer era el día de decirle al director general de ese Gobierno que se acabó, que el uniforme y la placa no pueden continuar siendo deshonrados de esta manera. Deberíais haber ido todos a esa reunión, haber dicho que o dimite y piden disculpas públicas, o os vais todos, y no lo habéis hecho ninguno. Mira, acabas de meter la cuchara dentro del pastel que hace un instante presentaba encima de la mesa Alejo Vidal Quadras. Porque eso es lo que habría ocurrido en un lugar donde las instituciones del Estado funcionan como instituciones neutras, objetivas, al margen de la elección de los partidos. Y en principio es como se supone que debería haber funcionado también en España. Pero hacia lo que estaba apuntando Alejo, sin él haberlo mencionado, pero se subodoraba, como dicen en francés, es a que aquí hay un defecto de fábrica desde el principio, que es que los partidos al final han terminado copando el conjunto de la estructura del Estado. Así que al final la reacción de un cuadro intermedio de la administración en cualquier actividad, pues sea militar, policial, civil, siempre está al albur del cambio de gobierno de mañana y de quiénes son los partidos. Y no tiene fuerza suficiente, en tanto que entidad neutra, objetiva, independiente, eso que sea un poder del Estado, ¿verdad?, para manifestarse en defensa de tal. Y eso es francamente grave. Es que hay cuerpos del Estado que, por su naturaleza, deberían ser cubiertos en su estructura, los distintos niveles, ¿no?, siempre por criterios de capacidad, mérito y experiencia. Entonces, debieran ser inmunes al cambio político, al cambio de gobierno. Y eso debiera ser hasta el nivel de director general. Sí. Eso es como una administración seria, funciona. Es decir, pero en España, por desgracia, no es así. Entonces, cuando cambia el gobierno, arrasa con, sobre todo la izquierda, arrasa con lo que había y empieza a nombrar a los, entre comillas, los suyos. El resultado es lo que estamos viviendo. Es lo que estamos viviendo, porque si se hiciera como decía nuestro invitado, que todo se cubriera por estrictos y reglados criterios de mérito, capacidad, experiencia, pues vamos, por una simple razón estadística, la probabilidad de que llegaran arriba los mejores sería muy alta.
Don Alejo, mira, diríase que usted ha leído el trabajo de una policía para el siglo XXI, que tiene 3 apartados. El tercero, procesos de liderazgo, se acaba de resumir en lo que usted acaba de decir. Volver al mérito y la capacidad, porque la libre designación es el principio de la mediocridad, cuando no de la corrupción, como han demostrado todas las organizaciones que se han nutrido en los procesos de liderazgo de la libre designación, en este caso la Policía Nacional. Dejamos de ser un órgano del Estado y pasamos a ser un aparato del gobierno. Esto debió ser así el día que tuvimos nuestro point break. No fue así porque llegó Mariano Rajoy, tuvo mayoría absoluta y hizo lo que hace siempre el PP, nada. Pero nuestro point break fue el 11M. Aquel día toda España se enteró de que no funcionaba nada, de que todo falló, y que por lo tanto a partir de ahí deberíamos reconstruir el cuerpo de otra manera. Famosa fue aquella comparecencia del jefe de los TEDx que no sabía la composición de un petardo. Claro, entonces esto tienes que hacerte preguntas. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Bien, nosotros en una policía para el siglo XXI queremos revertir ese proceso. Queremos devolver el mérito y la capacidad, queremos crear una carrera horizontal de especialistas que anulen las decisiones operativas y a la hora de ser el último decisor a la carrera vertical, piramidal, de burócratas que han creado el Partido Socialista y el Partido Popular para su servicio durante 40 años y que produce únicamente un cambio cuando no hay un cambio de gobierno, que es quitar unos nombres para poner otros nombres. Esto no es un problema de nombres, esto es un fallo sistémico. Falla el modelo policial al completo y por lo tanto hay que reformarlo al completo. Y ahora yo le digo a mi cámara y a los telespectadores... Ahora tu cámara la han cambiado, es que están jugando de gas. Pero bueno, ahora es la no pasa otra. nada, yo, si me va a entender, hable a la cámara que hable. Le digo a los telespectadores que ustedes sabrán con su voto si quieren que esa reversión completa del modelo policial la haga una persona que es el hermano gemelo de Rajoy o la haga una persona como Santiago Abascal. Yo creo que, a buen entendedor, sobran palabras, pero aquí necesitamos un hombre fuerte, alguien dispuesto a asumir los costes de lo que se va a tener que hacer, porque se va a tener que hacer algo muy grande. Y por lo tanto, lo que no podemos es traer a otro tipo que se pasa aquí otros 8 años yéndose a tomar cañas al bar de enfrente y no haciendo absolutamente nada, porque nos están quitando el país. Y este modelo de administración independiente al servicio del Estado no solamente se ha de aplicar a la Policía Nacional, se ha de aplicar a todo. A todo. Se ha de aplicar a transporte, a educación, a sanidad, supuesto. a todo. Pero usted sabe por qué O sea, hoy... porque claro, es que si no, bueno, ¿cómo está la red ferroviaria? Pues por el mismo problema. Por el mismo problema, porque... Vamos a ver, claro, a todo. tenemos como presidenta de Red Eléctrica Española a una señora que si la traemos aquí y le decimos, oiga, defínanos un kilovatio hora, no sabe. Díganos qué impedancia. No sabe. Entonces, claro, así como puede funcionar Red Eléctrica, ¿no? Bueno, pues que sepas que Redella ha salido el número 1 en el ranking de empresas sostenibles. Pues estas cosas que pagan ellos. Oye, ya que estás aquí, con la UDEF, parafraseando a Jordi Pujol, no diré qué coño es la UDEF, sino qué coño pasa con la UDEF. Pues ese es el problema, que Pujol dijo qué coño es la UDEF. Cuando tocaron a Pujol, que era en aquel momento uno de los 3 tipos más poderosos de España, ¿vale? Porque Pujol en aquel momento, los más jóvenes a lo mejor no se acuerdan, pero Pujol ponía y quitaba gobiernos, lo necesitaban para gobernar, Sí, absolutamente. tanto en Cataluña como en Madrid, era un hombre muy poderoso. Entonces, cuando tocaron a Pujol, alguien se dio cuenta de si tocan a este, nos pueden tocar a cualquiera. Entonces, de alguna manera hay que pasar a controlar esto. La única razón por la que todavía tenemos órganos policiales, dígase la UCO, capaces de investigar la corrupción de los poderosos, es porque la provisión de puestos de trabajo y los procesos de liderazgo dentro de la Guardia Civil son diferentes a los de la Policía Nacional. Y todavía hay unidades donde sí o sí se llega por mérito y capacidad. Y el reflejo de eso es que hay unidades que están levantando todo el polvo del poder y hay otras que han dejado de levantarlo. Bueno, mi máxima ilusión, antes de irme para el cielo, es revertir ese modelo policial y convertirlo en un modelo de profesionales. Eso será, si consigo eso, ese día dormiré a pierna suelta. Y créame que eso está todo aquí y está pensado para el día que llegue. A veces me hacen una pregunta, que es un poco pretenciosa porque ya es presuponer mucho, pero en todas las conferencias. Si Santiago Abascal te nombra ministro del Interior, ¿qué hay que hacer lo primero? Digo, mira, lo primero que hay que hacer, lo primero que haría yo sería quitarme todo el poder a mí, para que el político que viniera detrás de mí no tuviera ningún poder. Es decir, minimizar al máximo los puestos de libre designación, y cuando te digo minimizarlo, que se cuenten con esta mano,
no como ahora, decenas y cientos y cientos y cientos, hacer una red horizontal de especialistas, profesionalizar esto, para que el que llegue detrás de mí, sea del PEPO, del PEPI, del PEPU, de tal, no pueda hacer lo que se está haciendo ahora con la policía, es decir, quitarme el poder a mí mismo. Eso es lo primero que haría. Pedro, quería preguntar. Samuel, yo vi la destrucción de una organización jerarquizada. Yo vi cómo las Fuerzas Armadas venezolanas fueron, y en particular la Guardia Nacional, que fue constituida a imagen y semejanza de la Guardia Civil Española en el año 1937. El tema es que tú dices, los policías son una cosa y la policía es otra cosa. Yo entiendo lo que tú dices. Y la Guardia Civil es otra cosa. Vale, sí, pero o sea, estoy hablando de instituciones jerarquizadas y ahorita vamos con la policía. El tema es que cuando los policías son una cosa y la policía es otra, y tenemos la realidad que tú estás pensando. Pero cuando van ascendiendo, porque esto lo vi, van como que, ¿cuál es el árbol más frondoso a cuya sombra debo acobijarme para poder ascender? Entonces, la pregunta va en qué sentido. Si tú mañana tuvieses la responsabilidad de dirigir esa reducción de poder del ministro de Interior, no vas a conseguir resistencia de los policías que aspiran a un patrón de carrera serio, pero vas a conseguir una resistencia enorme en los mandos ya instalados. Entonces te pregunto, a pesar de esa resistencia, ¿hay quienes tengan el grado para ser designados y hayan sido profesionalmente probos y que estén dispuestos a cometer eso? A patadas. Lo que hay que conocer es el monstruo por dentro. Si conoces el monstruo por dentro, a patadas. Y lo que hay que hacer es no llegar y cambiar este nombre por el otro, sino cambiar la estructura, cambiar el sistema de catálogos, cambiar las escalas y las categorías. De tal manera que si tú llegas a una unidad como TEDx, porque ya hemos hablado antes del TEDx y del 11M, y hay un subinspector que lleva 25 años en el TEDx y ha desactivado bombas de ETA y de Grapo y de los yihadistas, ese tipo es el último decisor en esa unidad. El último decisor. Es muy fácil, simplemente hay que cambiar el sistema de escalas y categorías. Es el último decisor porque ese tipo no le debe nada a nadie más que a su carrera. Y por lo tanto las decisiones que tome serán siempre profesionales en beneficio de los ciudadanos. Si lo que me preguntas de fondo es si en la escala superior, de comisarios, inspectores jefe, hay escala ejecutiva, hay personas para salir de esta, a patadas, pero hay una serie de esto tú lo has dicho muy bien, es un cuerpo jerarquizado. Si controlas 20 nombres, 20 controlas a 80.000 hombres armados. Sí. 20 nombres. Mira, te voy a una anécdota. O sea, yo tengo un compañero de la Escuela Naval que era becado del Ecuador. Y lo vi años después ya siendo capitán de navío él en el Ecuador. Entonces me cuenta que durante el gobierno de Rafael Correa quería designar a los comandantes de Ejército, allá tienen también Policía Nacional, que funciona mixto, Ministerio de Interior, Ministerio de Defensa, Armada y tal. Y le llegaron los comandantes de las 4 fuerzas y le dijeron, mire, presidente, usted en efecto tiene el poder de designar, pero no a quien usted le dé la gana, sino a esta terna que nosotros le traemos. O sea, ellos mismos le llevaban, estos son los 3 que les toca. Bueno, la Guardia Civil funcionaba Estos así, son los 3 que les ¿no? toca. Y de aquí lo escoge usted. Claro. Y no se salga, y según me dice él, no saque los pies del tiesto, porque recuerde que nuestro país tiene una larga tradición de golpes de Estado. Claro, pero eso aquí eso no se daría. Aquí eso se daría si vuelve a gobernar el PP, porque el PP va a hacer eso. El PP va a jugar con las reglas de los que ya están. Claro. Entonces lo que habría sería un movimiento de nombres. Es que no hay que jugar con las reglas de los que ya están. Es que hay que cambiar las reglas para quitarles el poder absoluto a esos de los que tú me hablas. Y eso se hace en 15 días. Eso se hace con un Real Decreto en 15 días. Quitarle todo el poder a esos que ahora mismo que hay ramajes familiares. ¿Recordáis el caso del coronel Pérez de los Cobos? Claro, es un ejemplo perfecto. Era el número 1. Sí, sí. El número 1, pero con diferencia. Y Marlaska no le quiso hacer general. Es que es muy fuerte.
O sea, incluso perdió juicios, Marlaska, atropellar efectivamente. todos los Pierden principios. juicios y no pasa nada. Mira, Es que es el problema. Atropellar todos los principios del buen gobierno. Vamos a ir enseguida a la cuestión, porque Samuel tiene que marcharse, a la cuestión de la, Estoy muy a gusto aquí, ¿eh? de la regulación masiva. Pero antes, Miguel Ángel, ¿querías preguntar? Sí, no, quería preguntar, este sistema o sea, la duda que me suscita este sistema de funcionamiento policial, que se parece mucho, curiosamente, a lo que suele ser lo contrario de la policía, que es la mafia, lo que me sorprende es que cojan gente con un pasado, lo cual es lógico, porque si tienes un pasado tienes algo que ocultar, pero también con un futuro, es decir, con un pasado de vicio que es lógico imaginar que a partir del momento en el cual le coges no van a interrumpir, por lo tanto van a seguir con su vicio y por lo tanto te van a dar problemas. Lo lógico, ¿no sería más lógico desde el punto de vista de guionista de película de mafiosos? No sé si esto es posible en la realidad. ¿No sería más lógico coger a alguien que haya cometido un hecho sucio, vergonzoso, ocultable en el pasado, pero puntual, de alguna manera sorprendente, que quiera mantener oculto y por lo tanto sea muy sumiso, pero no se espere que lo vaya a recibir? Pero ahí ya partiríamos de una premisa de que la gente que está en la parte de arriba y toma las decisiones es gente inteligente, que eso ya es mucho presuponer. Y segundo, es que hay una mentalidad que para una persona civil es difícil de entender. Pero para una persona que lleve años dentro es más fácil de entender. Ya no te digo nada si es una persona que ha vivido los años 80, los primeros 90, que es que siempre ha habido una gran sensación de impunidad. Siempre han hecho lo que les ha dado la gana sin miedo a lo que podía pasar. Es decir, que todas estas... ¿Quiénes? Los mandos policiales. Siempre ha habido dentro de la cúspide de pirámide esa sensación de que yo hago lo que me da la gana y nunca va a pasar nada. Siempre la ha habido. Y eso te lo cuentan los viejos del lugar contándote absolutas barbaridades de lo que llegó a pasar y nunca se supo que había pasado. Y esa mentalidad, si tú, como me ha tocado a mí, yo viví el relevo generacional en la Policía Nacional. Entonces, cuando yo entré, se iba muchísima gente y entraban macropromociones y yo me tocó patrullar con gente pues, que entró en los 70, que entró en los primeros 80, ¿verdad? Y me lo decían ellos. Dice, es que se han sentido siempre impunes, siempre impunes. Entonces hacen barbaridades. ¿Por qué tenían esta impunidad? Bueno, porque antes era hay que decirlo, era un país distinto. A la placa la llamaban la Milagrosa, imagínate. La Milagrosa para entrar en cualquier sitio, para estar. Hoy en día sacas una placa y te echan a patadas de un bar o de un estadio de fútbol o de donde sea. Entonces, tenían más poder, vamos a decirlo, tenían más poder de lo que se tiene ahora la policía. También sobre el periodismo, entiendo, por lo que estás diciendo. Sobre todo sobre el periodismo. Sobre todo. Y la realidad es que esa sensación de impunidad todavía está enervada dentro de lo que es esta gente que todavía hoy los conocemos, pero que son gente que viene ya desde hace muchos años. Estos no han aparecido hoy, los que hoy se estamos nombrando son gente que ya lleva Ahí quería ir yo. Vamos a ver, el actual director general de la policía, cargo político, digamos, Pardo Piqueras. Sí. Externos del círculo de Bono. El clan Bono, sí. Esto es para ¿De Bono? Sí, lo dicen que es del clan Bono. De hecho, una de las personas que va a visitar al lado en esta imagen que ha grabado, creo que Diario, que ese pues, es el que le sustituyó, algo así, en una empresa llamada Tecnove, que estuvo sujeta a investigación porque él era el presidente de esa empresa, o el director general, Pardo Piqueras, que se relacionó con la administración Bono, y la mujer de ese estuvo en el Parlamento de Castilla-La Mancha. Al final, todos están conectados. Dentro de la policía esto se conoce con un nombre. Los policías a esta policía política, que nunca se había vivido una parecida en democracia, se le conoce como la camarilla. La camarilla son una serie de 15-20 comisarios que todo el mundo sabe quiénes son y que desde que llegó Marlaska han medrado en los puestos de poder, y su principal trabajo ha sido siempre proteger a este gobierno y destruir a todos aquellos funcionarios o profesionales que pudieran poner en duda el mensaje político de este gobierno. Y en todas las dependencias policiales, en los vestuarios, en los dimes y diretes de los vestuarios, en los bares de los cafés, enfrente de las comisarías, se les conoce como la camarilla, y es un grupo muy determinado de gente que ya están saliendo algunos nombres, saldrán seguramente algunos más. Y es un núcleo duro, digamos, que está en la parte de arriba de la pirámide. Y que estuvo en la pirámide, por tanto, también durante la época de Rajoy. No tan arriba donde están ahora, pero sí, también. Y algunos incluso... El peor tipo de mando que existe en la policía es lo que yo denomino adaptativo, que es el que triunfa con los dos gobiernos. Sí. Yo cuando entré en la policía me dijeron, mira, Samuel, te voy a resumir esto. Me lo dijo un comisario, en Ávila, me lo dijo, te voy a resumir esto. Mira, esto es real, no es mío, es de un comisario de policía. Aquí hay dos cuerdas.
En aquel momento en España solo había rojo y azul, PP y PSOE. Hoy hay más partidos, ¿vale? Pero en aquel momento no había, de hecho, Izquierda Unida estaba ya caída, solo había Hundida. dos. Entonces aquí hay dos cuerdas, Samuel. Si te subes a una cuerda, cuando estén estos, para arriba. Si te subes a la otra cuerda, cuando estén los tuyos, para arriba, cuando estén los otros, para abajo. Y el que no se sube a una cuerda, acabará en una comisaría perdida de un sitio que no llegará nunca a ningún lado, ¿no? Bueno, pues dentro de esas dos cuerdas siempre ha habido lo que yo denomino adaptativos. Que casualmente, un brazo que en cada han cuerda. subido, fuera la cuerda que fuera, siempre han subido. Pero eso es resultado de que los tipos que hemos tenido al frente de los ministerios, con Rajoy, con el otro, no han sabido cortar esas cuerdas. Una última pregunta, pero es muy importante, porque todo el mundo lo está viendo en la calle, aunque curiosamente los medios en líneas generales lo silencian. Vamos a ver, a efectos prácticos, lo que ha desencadenado la regularización masiva de Sánchez, o sea, es sencillamente ingobernable. Los policías se quejan de que no tienen medios materiales para afrontar todo eso. Aquí se va a colar todo el mundo. No querría dar operadores jurídicos. Los operadores jurídicos te llaman para decirte, los notarios tienen colas de senegaleses que dicen que son senegaleses para hacer una declaración responsable de que no son delincuentes. Alguien les está pagando las declaraciones responsables porque ellos dinero para el notario no tienen. Los consulados de Argelia, de Pakistán, de Marruecos están así de... Esto es un desastre. Esto es un desastre, es un coladero de criminales. La petición del registro de antecedentes penales es reírse a la cara de todos los españoles. Cualquier delincuente que haya llegado hace 2 años a tu barrio, haya delinquido 20 veces, haya sido detenido 5 veces, tenga sometido a miedo a tus hijos y no los permita salir por el barrio, no tiene antecedentes penales. Para que los tenga, la sentencia tendrá que ser firme y tendrán que pasar 3, 4, algunas veces 5, 6, 7 o más años. O sea que el violador de la niña de Hortaleza todavía no está en ese registro de antecedentes penales porque ni siquiera ha llegado a primera instancia, imagínate para que sea firme. Es un coladero y de los antecedentes de su país solo les piden una hoja firmada por ellos mismos. Además, la gente debe de saber, porque ya se ha hecho público y por lo tanto no revelo ningún secreto, que casualmente, y aquí tendríamos ya que pensar en las palabras que ha dicho Miguel Ángel, yo no quiero pronunciarlas porque no quiero pronunciarlas, casualmente, 2 meses antes de anunciar esta regulación, en la aplicación del Escorial que filtra y permite, es decir, que de 1000 peticiones que tiene un policía, como es imposible en un día hacerlas, hay una aplicación que te quita todos los que no tienen riesgo de documentación falsa, antecedentes policiales, te los quita y te los deja en 100. Y esos 100 tú haces un informe preceptivo en el que dices a este sí, este no. Ese informe no se puede hacer porque casualmente en el mes de diciembre esa aplicación se vino abajo. Y en la era de la tecnología, 3 meses después, aún no está funcionando. Qué cosas, ¿eh? Desde luego. En fin, Samuel Vázquez, muchísimas gracias. Me parece que hemos dado un repaso muy amplio a la situación de la policía en España y nos ha quedado por decir muchas cosas. Ahora empieza usted a vincular, por ejemplo, la estrecha relación entre la actual cúpula política de la policía con otra promoción de políticos que ahora se está dedicando a los negocios y por qué no aparecen en los casos, por ejemplo. Da la impresión de que hay alguien que está siendo protegido por estos. Yo no tengo ninguna prueba, ni ninguna duda tampoco. O sea que me parece que estamos jugando a esto completamente. José y el Javier, día que alguien levante el tapón... Las preguntas que tenemos que empezar a hacernos, tenemos que cambiar la mentalidad de cómo se ha pensado en este país siempre. Ahora, si aquí tuvieras uno del PP, te diría, qué vergüenza, la posible agresión se cometió en la casa del oficial, en la residencia oficial del DAO. Yo no soy del PP, yo soy de Vox. Yo me hago una pregunta mucho más atrás. ¿Por qué el DAO tiene una residencia oficial en la Castellana? ¿Por qué? ¿Qué señorito es este? ¿Por qué tenemos que pagarle entre todos una casa a un tipo que cobra 4.000, 5.000 euros? No tiene ningún sentido. Y de ahí nuestra primera frase, que es el primer eslogan de la asociación de hace muchos años, por la que también me llevé un expediente. Este es un modelo de cortijos y caciques diseñado para proteger estructuras de poder. Y ahí estamos todavía, Samuel Vázquez, muchísimas gracias. Un honor. Y seguiremos informando. Vámonos a la publicidad, a la vuelta hay que hablar de muchas cosas y de política nacional en particular, pero hay una que no está contando nadie y que es muy importante. De hecho, es de lo más importante que hay, porque la Comunidad de Madrid acaba de anunciar, formalmente el gobierno de la Comunidad de Madrid,
que otro apagón es perfectamente posible en cualquier instante y que de hecho no puede construir más viviendas porque no hay suficiente fuerza en la red eléctrica para darles luz. O sea, enseguida. ...22:48, 21:48 en Canarias... Y vamos con la cuestión del apagón. El otro día veíamos y nos enterábamos porque lo había contado el debate, nadie más lo había contado. Una cosa asombrosa, que es que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no le quiere entregar al Congreso el informe que tiene que entregarle sobre las causas del apagón. Es asombroso. En realidad todo el mundo sabe lo que ha pasado, pero oficialmente no se puede reconocer. Bueno, ¿cómo no se puede reconocer? Nadie toma medidas para evitar que esto vuelva a ocurrir. Resultado, tenemos una limitación, y aquí todo el mundo habla de vamos a construir 150.000 viviendas y le vas a dar lumbre ¿con qué? Con 2 piedras. Claro, la Comunidad de Madrid sacaba una alerta el otro día, el propio consejero, Novillo se llama, quiero recordar, explicando la cuestión. Tienen una limitación seria, no hay suficiente luz. Nos lo cuenta Alba Sánchez. Sin energía y sin viviendas, así pretende el Gobierno central dejar a la Comunidad de Madrid. Un plan aprobado por el Gobierno que no incluye las ampliaciones necesarias en la infraestructura eléctrica para acompañar el crecimiento de Madrid en los próximos años. La región tiene proyectadas más de 100.000 nuevas viviendas en la zona del sureste. Pero para que esas casas puedan construirse y entregarse, no basta con levantar edificios. Necesitan potencia eléctrica garantizada. Una planificación que depende totalmente del Estado, que hasta ahora no ha contemplado ninguna de las peticiones de la CAM. La Comunidad de Madrid, numerosos gobiernos autonómicos, se lo hemos dicho en conferencia sectorial a la ministra. Solo en estos 2 meses se ha activado 2 veces el sistema de respuesta activa de la demanda, desconectando la industria electrointensiva para evitar irnos al cero energético. No hablamos solo de luz en los hogares, hablamos de colegios, hospitales, comercios, industria y del aumento de la demanda por electrificación. Más población y más actividad, lo que significa más consumo, uno que de momento es insostenible. La energía nuclear no se opone ni compite con las renovables, sino que complementa y estabiliza. De hecho, los expertos sostienen como causa más probable, en abril de 2025, la inestabilidad de frecuencia causada por el exceso de presencia del mix energético en energías renovables. Estamos hablando de un 70%. Ahora vemos cómo esa energía se está derrochando porque no se atreven a incorporarla en ese mix energético. La Comunidad de Madrid ya habla de un cuello de botella. No es un apagón mañana, pero basta con recordar lo sucedido en toda Europa. Ciudades enteras a oscuras con cortes que nadie vio venir. Porque con la energía pasa lo mismo que con la política. Quien ignora la red termina pagando su propio futuro. O sea, de verdad, estamos acostumbrándonos a que estas cosas pasen. Pero esto en España no había pasado nunca, nunca. Y ni siquiera los más ancianos del lugar, que somos Alejo y yo, recordamos una situación semejante. No. Bueno, cuando éramos pequeños a lo mejor, bueno, en fin. Pero esto era de esperar, porque el mix energético que tenemos es inestable por naturaleza, porque la presencia tan mayoritaria de renovables, de eólica y de solar, que son intermitentes, pues hace que sea necesario el apoyo de centrales térmicas o nucleares. Y como esto el gobierno no encaja en su esquema ideológico, pues el desastre nos acecha en cualquier momento. El hecho de cerrar las nucleares es un disparate de tal calibre, económico, social, medioambiental, por supuesto técnico, que cuesta creer que un gobierno de seres supuestamente racionales vaya adelante con la clausura de todo nuestro parque nuclear. Alemania lo hizo con la psicosis generada
por el accidente en Japón y ahora se arrepienten pues, porque el precio de la electricidad se les ha multiplicado, han perdido mucha competitividad. Entonces, por amor de Dios, nuestro parque nuclear, que nos suministra el 20% aproximadamente de las necesidades de energía eléctrica, es un parque que está muy bien y que se puede prolongar su vida útil 20 años tranquilamente como se hace en otras partes del mundo, ¿no? Pues no. O sea, las quieren cerrar a toda costa. Y eso nos traerá, bueno, unos problemas de gran alcance. Lo sabe todo el mundo que esto es así. Lo sabe todo el mundo. Luego hay que empezar a hacerse la pregunta, ¿eh? Vamos a ver. Merz, el alemán, hace que un mes y medio, dijo, el mayor error que hemos cometido... Y hasta habló de carbón. Bueno, de carbón ya tiene... Ahí va a ir. El mayor error que hemos cometido. El primer ministro belga, lo mismo, hemos hecho el idiota. Centrales térmicas, Alemania ha reabierto 27. Claro. Claro, entonces vamos a ver, si todo el mundo hace algo rectificando un error previo y otro insiste en cometer el error, hay que pensar, hay solo dos opciones. O es imbécil, no, que es una opción, o está trabajando para otro. Vale. Es que lo que dice don Alejo, de que personas medianamente racionales, no, tal vez no es medianamente, tal vez son bastante racionales. Lo que pasa es que su racionalidad obedece a otros criterios. A otros criterios, ¿ok? Entonces, cuando hemos dicho acá en reiteradas oportunidades, Europa es el parque temático de la ideología woke y España el tubo de ensayo. O sea, el tubo de ensayo del parque temático es España. Y lo ideológico, o sea, ellos, que tú decías, o sea, a ver, ellos saben que en efecto esto le hace muchísimo daño a España. Pero lo ideológico es el pretexto. Hay algo más. O sea, ellos están al servicio de unos intereses que probablemente hayan tenido una participación muy importante para colocarlos en donde están y que ahora les están sirviendo a sus amos, ejecutando el plan para el cual llegaron a donde llegaron. Y, en efecto, mientras todos dan marcha atrás, y hay que decirlo, en buena medida, estos anuncios, los de Merz y Macron diciendo que sí, que en efecto nos tenemos que rearmar, que sí, que esto ha sido una estupidez y que son consecuencia de la llegada de Trump, del acta no murió, pero está agonizando el acta de defunción que les dictó el otro día en Davos cuando fue a dar el discurso allá. Es eso. Sin embargo, hay unos que como dicen, no, esto a mí no me toca, pues entonces siguen adelante porque saben que al final, y desgraciadamente esto es así, la gente no se arrecha, no se cabrea y no sale a hacer lo que tiene que hacer. Pues no lo sé, pero bueno, usted pregúntese cómo es posible que Teresa Rivera sea vicepresidente de la Comisión Europea. Ha sido la agente del lobby aquí. Y que hay la han premiado, en fin, ojo, está claro. Ojo, no tiene que ver con energía, pero quieren sacar a Christine Lagarde por el tema de las elecciones en Francia y es un español el que están promoviendo su candidatura. ¿Quieren sacar a Christine Lagarde del Banco Central Europeo? Del Banco Central Europeo. ¿Qué quieren meter? Ya, yo te voy a buscar el nombre ahorita. Pero es a un español. Es a un español al que quieren poner al frente del Banco Central Europeo. Por favor, bueno, a Hernández de Cos, ¿te refieres? A Hernández de Cos. No, pero Hernández de Cos es un tío serio. Sí. Será para poner orden, porque Christine Lagarde, vamos, Hernández de Cos es un tío serio. Sí. Bien, Ángel. Sí, no, solamente quería ir a lo más simple de todo este asunto, que el otro día lo subrayaba muy bien Figaredo en Castilla y León, sí. José María Figaredo, ¿no? Es el argumento sin entrar en cosas que no vemos. Vamos a fijarnos solo en lo que no vemos, en lo más básico, que es, ¿realmente alguien cree
que por el hecho de que España esté rozando el límite máximo de las renovables y esté apostando al máximo por ellas y por lo tanto pues gastemos menos en combustibles de estos que emiten carbono, ¿realmente alguien cree que eso influye en algo en la Tierra? En el clima de la Tierra, admitiendo que fuera un gran problema el clima de la Tierra, admitiendo que estuviera esto que está contando Miguel por el Ángel, ser humano, igual, pero lo que nosotros hagamos y nuestros apagones va a repercutir en que ya de repente todo vaya bien. Es que va un periodista y le pregunta a Figaredo que cómo le puede parecer mal que estén tirando una central térmica si tenemos 8 borrascas. Y yo te digo que de verdad, a veces los compañeros de profesión son para... Vamos. Hay un argumento a favor de las renovables que no es las emisiones, que es la seguridad de suministro. Es decir, no depender en un 80% de suministradores de combustibles fósiles que pueden ser, en ciertos momentos, hostiles. Pero las renovables también dependes de que haya viento, de que haga sol. Sí, hombre, sí. Es la única de la que no depende sería la nuclear. Pero, que no se considera exactamente renovable. Conceptualmente no tiene que ver. Una cosa es la intermitencia debida a que el sol y el viento no. Bueno, Y otra cosa es que el hecho que de que tú te vendan dependas o no. en un 90% de tu suministro energético. De la voluntad política de otro. De la voluntad de otro, claro. Potencias que pueden ser hostiles. Claro. Estoy pensando en el mundo islámico y estoy pensando en Rusia. Claro, pero dependencias tienes distintas. Porque Sí, todas las energías pero todas las energías tienen sus pros y sus contras. Hombre, Es decir, dependencia de tipo distinto, Sí, claro, no es la pero, misma la dependencia del viento que la del sol. Alejo está pensando en términos no de energía, Sí, en términos de política soberanía. energética. Pero en Eso términos es. de soberanía, Claro. la única que es realmente que te garantiza en cualquier momento tener un suministro estable en el cual no tengas que hacer apagones y subidas y bajadas es la nuclear. Porque la otra, si da la casualidad de que hace poco viento y da la casualidad de que además te han cortado el petróleo, pues estás en muy mala situación. Nosotros en España tenemos uranio. Es verdad que ahora con múltiples dificultades para sacarlo, también por una ley derivada de todo esto, que no vamos a lo mismo. Pero nosotros tenemos uranio, tenemos centrales nucleares, conocemos la tecnología. Porque claro, yo no soy partidario, yo no me quedo en ser partidario de que no cierren, yo sería partidario de que se abrieran nuevas. Entonces, tenemos además el saber, hay países que no tienen el saber, nosotros tenemos el saber para poder hacer más centrales nucleares. Eso es lo que sí que está en una apuesta clara por la soberanía, tendría que meter en el mix energético, que todo el mundo está de acuerdo que no puede, igual que no puede ser el 90% renovables, no puede ser el 90% petróleo saudí. Es decir, el mix energético ideal depende de cada país. Por ejemplo, hay países que tienen la suerte que la mayor parte de su energía se la da la hidroeléctrica. Bueno, pues oye, es una bendición de Dios. En España teníamos un montón de hidroeléctrica. Que se la están cargando también. Sí, claro. Entonces, bueno, una de las grandes políticas energéticas del régimen anterior era construir presas para tener hidroeléctrica, ¿no? Entonces, también es verdad que en esa dependes de nuevo de que llueva ese año. Bueno, por supuesto. Entonces, el mix ideal es un equilibrio, ¿no? Es decir, tienes una parte de, por ejemplo, un país como el nuestro, con muchas horas de sol, pues una componente solar, ¿no? Después tienes la nuclear, después tienes la hidro y después tienes el gas, ¿no? Entonces, juegas con esto de tal forma que el resultado sea el óptimo, en términos de seguridad de suministro, en términos de precio, ¿no? Y en términos de estabilidad de la red. Pero estos que han hecho, estos se han tirado a las renovables para batir el récord, como fieras, ¿no? El récord del apagón era estar en un 70 y tantos %, que ya se había alcanzado en otro momento, estar de producción de renovables. Eso se consideraba como una especie de hito. ¿Por qué? Porque tenías un 70, que es una proporción altísima, de las que a ti te gustan, y ahí es donde viene el razonamiento, porque estas son las que además van a evitar el cambio climático. Y ahí es donde viene mi refutación. No, lo que hagas en España no va a evitar para nada el cambio. La refutación de Figaredo del otro día. La contribución de España a la reducción de emisiones no es que sea pequeña, es ínfima. Inexistente. Inexistente, sí. Porque ya la cantidad de emisiones que se generan por sí mismas son insignificantes. Entonces, el precio que pagamos por esta obsesión es un precio disparatado. Entonces,
De hecho, en la Unión Europea ya ha empezado un cierto movimiento de rectificación. Después de que Canadá, primero, carne y nada menos, que es un neoprobeta del globalismo, y luego Estados Unidos hayan eliminado los impuestos al carbono. De hecho, han convertido la nuclear en energía, ha pasado de ser sucia a limpia. Ha pasado a ser verde, ha pasado a ser limpia. Es decir, porque, bueno, pues es verdad, claro, si que puedes mantenerla el rótulo y seguir pensando eso. Es verdad que tampoco contribuye como contribuyen los combustibles al presunto calentamiento. Es que al presunto calentamiento antropogénico. O sea, en España la combinación de sectarismo, incompetencia y corrupción ha llegado a tal punto que el país está gripado. El país no funciona. Sobre ese tercer punto Mira que lo que ha pasado en tu tierra, ¿no? En tu tierra, por desgracia, ha llegado un momento que se ha transformado en un estado fallido. Se han tenido que marchar 9 millones de personas. Pero don Alejo, mire, don Alejo. Entonces aquí estamos en un punto, es que, por ejemplo, lo asombroso es que no haya en Madrid 2 millones de personas en la calle diciendo ya vale, ¿no? Pero es lo que no ha habido 2 millones, pero las ha habido en Ferraz, las ha habido con la amnistía, no eran 2 millones, es verdad, las ha habido y fueron fuertemente criticadas por gran parte de la prensa afín al Partido Popular, porque resultaba que eso de ir a la sede de un partido político rompía no sé qué pactos y no sé qué consensos. En la Constitución no está que no se puede ir a la sede de un partido político y no está que no se pueda uno manifestar en Ferraz. Los partidos políticos son instituciones privadas con fines públicos, o sea, un grupo de particulares se reúnen y forman. Entonces, ir a la sede de un partido político y protestar o trascender un poco de la protesta, ¿verdad? Y hacerle sentir que están haciendo las cosas mal no debería ser sojuzgado por absolutamente nadie. Pero, de hecho, se hacía habitualmente en los años 80 y en el propio Ferraz, en los años 80 también gobernaba el PSOE. Lo que usted dice, don Alejo, y yo lo he dicho acá y no me cansaré de repetirlo, es que no lo usen como un argumento retórico. Y lo dije al principio del programa, siempre se puede estar peor. Venezuela, una realidad como Venezuela, es posible en cualquier otro lugar. En Venezuela nosotros tenemos la suerte de tener 2 ríos enormes, ¿verdad? El Orinoco y el Caroní. Y en el Caroní ya se inició con la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez y lo terminó, creo que fue el presidente Raúl León, y la presa hidroeléctrica de Guri. Guri abastecía prácticamente a todo el país, o tenía capacidad para abastecer prácticamente a todo el país. Después había algunas termoeléctricas en algunas partes, luego estaba Uribante Caparo y tal. En fin, la energía en Venezuela era básicamente hidro y termoeléctrica. Bueno, llega un día que llega un gobierno que no hace mantenimiento y se empiezan a parar las turbinas y llega el día que te quedas sin luz. Y ese día ya llegó en España. Y el fanatismo, el tema de que tenemos que tener el 70% porque es limpia, eso es el pretexto. Hay algo más detrás. Ahí están las compañías que, no sé, que venden las palas de las eólicas, que venden los paneles solares. Ahí hay intereses de otro tipo, porque el discurso ideológico de que save the world, save the planet, somos verdes y tal. Eso es una cobertura retórica. Esa es la cobertura retórica para los imbéciles. Yo quiero que el próximo gobierno, cuando llegue, oiga, por pedir es gratis. Queme carbón y salgan las nubes. No, queme carbón no. Si, lo que dice Alejo, en el caso de España, ostras, con nuestras condiciones climatológicas es absurdo renunciar a las renovables y lo tenemos. Pues claro que sí. Pero tenemos también uranio, tenemos también gas natural, tenemos también litio, tenemos tierras raras. Joder. Entonces, yo lo que quiero el día de mañana es que un gobierno que llegue levante realmente la tapa del arcón, ¿verdad? España, como nación, apostó por una energía perdedora a riesgo de colapsar el país porque los que ganaban eran este señor, esta señora, este señor y esta corporación. Porque no le quepa a usted duda, particularmente usted que cree en el cambio climático antropogénico, que de lo que se trata es de esto. No hay ninguna duda. Porque la política irracional no es nunca. Claro, claro.
Otra cosa es que la racionalidad que se nos presenta no sea la real. Sí, y que sea muy racional ella misma, o sea, que no sea, que ni siquiera tenga lógica, que solo se venda a gente que no quiere ver eso otro. Exactamente, y yo creo que es donde estamos. Bueno, pues esto hay que contarlo porque es la situación, ¿eh? Es decir, esa impresión de que o sea, todo ha dejado de funcionar y todo puede dejar de funcionar en cualquier momento. Y cómo todo tiene que ver con todo, ¿eh? Porque es muy llamativo que esta alerta del Gobierno de la Comunidad de Madrid haya salido precisamente en relación con la cuestión de la vivienda. Gobierno, por cierto, que ya podía estirarse también, como todos los demás, pero bueno, lo que dicen es verdad. Yo quiero construir 116.000 viviendas y no tengo con qué abastecerlas de electricidad. Porque si lo hago, ya este año pasado he tenido que parar la industria varias veces. Estas son cosas que normalmente no nos cuentan, pero por eso hay que contarlas precisamente. Tampoco nos cuentan lo de Bono. Es verdad que lo de Bono es muchísimo más complicado, porque es asombroso que ahí esté. Vuelve a salir en los papeles José Bono. Y ahora que estamos con el WhatsApp de Koldo y tal, pues aparecen las triangulaciones, los negocios de un tío que yo no sé cómo ha conseguido hacer lo que le da la gana, vivir forrado, hacerse vídeos absurdos en TikTok con su hija, o la hija con él, no lo sé, y que nadie le toque un pelo. En la República Dominicana, efectivamente, sí. Bueno, pues después de la publi vamos a entrar ya en el capítulo PSOE, que de verdad está... En fin. ...23:15, 22:15 en Canarias... ...y nosotros vamos a ir viendo... ...bueno, toca siempre el capítulo consuetudinario... ...de corrupción socialista, claro. Ahora sabe usted que lo que estamos fundamentalmente... ...es en la aparición de los WhatsApps de Koldo... ...en El Español, que es muy interesante... ...va a pasar muchas cosas. Sobre todo, salen cosas que te permiten explicar... ...algunas que hace unos pocos años eran inexplicables... ...que solo podías intuir... ...y ahora todo va emergiendo con una claridad... ...en fin, no diré que meridiana... pero casi, casi. Por ejemplo, Bono, que está por medio siempre. Nos lo cuenta Marina Neila. Salen a la luz los WhatsApp entre José Bono y Koldo García, que demuestran que el histórico socialista pidió a Ábalos favores urbanísticos para un cliente con negocios en República Dominicana. En el año 2021, ese cliente es el empresario Dimas de Andrés, con quien el exministro comparte sede empresarial en el país caribeño. Bono se intercambiaba mensajes con el entonces asesor de Ábalos para que Dimas pudiera construir una rotonda de la N260. El Laseo de Urgell, en Lérida. Para ello necesitaba que el Ministerio de Ábalos diera luz verde a su favor. De hecho, estos WhatsApp revelan también que Bono entregó regularmente y de forma discreta notas y escritos a la esposa de Koldo, Patricia Uriz, a través de un policía nacional. Esta misma mañana llevarán una nota a Patricia. Irá un amigo de mi parte a llevarlo, por la misma puerta de ayer que salí, ¿ok? Ok, gracias. Sobre las 13 horas llevan la nota a Patricia. Entrarán por la puerta de atrás. Quien la lleva es el Policía Nacional Víctor Lancha. Ok, gracias. El titular registral del centro comercial del Aseo es Dimas de Andrés. Te envío su contacto. Ok, gracias. Hola. No han llamado a Dimas por lo de la rotonda del Aseo. Si puedes... Buenos días, señor. Le comento. Ya trasladé el tema para que llamen al dueño directamente. Muchas gracias. Bono se reunió con Koldo en numerosas ocasiones, tanto en el Ministerio de Transportes como en restaurantes y hoteles de Madrid, hasta julio de 2021, cuando Ábalos fue cesado por Pedro Sánchez. Estos favores vinculan de lleno a José Bono en el caso Koldo, sumándose a la decena de políticos del PSOE salpicados por esta trama de corrupción. El que fuera uno de los hombres más fuertes dentro del gobierno de Zapatero ha reconocido estos mensajes con Koldo, pero resta importancia al asunto. Dice que simplemente puso en contacto a un cliente suyo con el que fuera ministro de Transportes a través de Koldo y asegura que sus gestiones no tuvieron ningún efecto porque Dimas de Andrés no logró hacer la construcción de la rotonda. Ya ve usted. Ok, gracias. Hombre de pocas palabras, Koldo. En fin, buenos días, señor. Qué mundillo, ¿eh? Todo se conecta. Todo se conecta, efectivamente, todo se empieza a conectar. Y fíjese usted que en apenas unos pocos mensajes hemos podido conectar Bono, República Dominicana, Koldo Ábalos. Y no, o sea, y aparece otro nombre de otro empresario. Y entonces a mí lo que me genera curiosidad es ¿y qué tan amplia es la red de enchufes, conexiones, empresas interpuestas como la de Cabezón? Toda esa maraña. Sí.
que sea. Y lo otro, que es gravísimo, es que quienes iniciaron el proceso de construcción de España después del 11M siguen siendo los que en efecto tienen poder y ejercen presión sobre quienes están ahorita. Sí, hoy también es que claro, no damos abasto con las noticias. Hoy también hemos conocido otro de los WhatsApps en los cuales colocaban a una persona simplemente porque se lo pedía José Bono, otro personaje que hasta ahora estaba como prohibido en todas las... en ese silencio del que tú hablabas, que se producía antes, de unos periodistas para otros, pues Bono parecía que estaba fuera de toda crítica ahora que están saliendo y eso, otro de los WhatsApps que hemos conocido a través del Español es que le pide Bono a Koldo que coloque a un chaval, a un tipo, y a los pocos días está colocado con un sueldo de 35.000 euros en el mismo sitio que Jessica, por cierto. O sea, en el Inteco es Inteco, Ingeco, dependiendo del Ministerio de Transportes. O sea, que no sé, es que es una reflexión curiosa sobre esta gente que siempre tanto valora lo público. Al final lo público, que en España no es poca cosa, lo público es prácticamente el 50% de nuestra riqueza, el 50% del dinero funciona a través de las administraciones, pues lo público es, y la reivindicación que suelen hacer es que es un lugar donde se valora el mérito. Bueno, lo que estamos viendo es que son ellos los primeros que no se lo creen porque utilizan otras lógicas de este tipo, ya sea para las contrataciones públicas, ya sea para los contratos públicos, para los contratos laborales públicos, para los sueldos. Son ellos los que no se lo creen y además son ellos los que lo aprovechan directamente y por lo tanto nos lo dejan muy fácil a aquellos que somos escépticos y que pensamos que un Estado un poquito más reducido pero más fuerte, es decir, con menos grasa pero más músculo, menos Estado, pero donde actúa el Estado que sea más contundente, por ejemplo, fronteras, por ejemplo, la sanidad, que la haga bien. En lo político, que eso tiene que actuar el Estado. La educación, que sea buena, o sea, claro, porque también el debate de menos Estado, como si el ideal fuera el Estado cero. Pues no, pero los que defendemos eso, pues claro, nos lo dejan clarísimo porque enseguida vemos que es que ni ellos se creen su propia teoría, no tenemos ya que defender la nuestra. Esto, ya yendo más allá de toda la selva de corrupciones y de políticas absurdas, hay algunos hechos concretos que hablan por sí solos. Hace un momento decíamos, es que ¿cómo puede ser que el jefe máximo de la Policía Nacional sea un acosador sexual? ¿No? O sea, pero yo os pregunto, ¿cómo puede ser que un hombre clave en un gobierno que mueve hilos aquí y allá sea un portero de puticlub? Pues porque... No, pero entiéndeme, es que al final dices tú, ¿qué está pasando? Porque... Porque se dedican a estas cosas. Porque para esto es eficaz. Porque es el perfil del tipo extremadamente obediente que no va a objetar absolutamente nada. Cogen a las personas adecuadas. Si te gusta la zoología, para estas cosas es mejor un mastín que un chihuahua. Claro. Y Koldo es un mastín. Súper tranquilo, borrachón, enorme, como abre la boca. Pues bueno. Claro. Pues es un mastín, sí, eso es interesante, son tipos humanos. La verdad es que en realidad todo se entiende con esta lógica que a Samuel Vázquez no le gusta usar la palabra, pero que creo que es muy iluminadora. Es plantearte todo el edificio estatal, todo el edificio de mandos, de jerarquías, exactamente como si fuera una mafia. Y entonces Koldo ahí es la figura adecuada, no lo va a ser un señor recién salido de la Facultad de Filosofía Indoeuropea. Y después tener una amiguita y colocarla en una empresa pública. Claro, pero eso también es muy de la mafia. No, pero es que viene lo más gordo. O sea, le pagan el sueldito, que sea tal, y no va a trabajar, o sea, ni aparece. Que sí mejor. Entonces, perdona, pero esto quiere decir que su jefe de sección sabe que colabora. Claro. Que el jefe de unidad por encima colabora. Que el jefe de departamento colabora. Y al final que el director general colabora. Por supuesto. Porque también hay que decir que hay ciertas personas no colocadas por Koldo, ni colocadas por Bono, ni colocadas por nadie, que hoy en día en la administración pública hacen cosas parecidas. O sea, yo recuerdo
Cuando en mi etapa de universitario, de estudiante, había un departamento de la universidad, un departamento burocrático, en los cuales había una mujer que trabajaba allí, que todos sabíamos que hasta las 11 no llegaba. Empezaban a trabajar a las 9, pero ya llegaba a las 11. Entonces, ¿cómo echas a un funcionario que llega a las 11? Pues tienes que meterte en un lío, tal, al final todos hemos aceptado que bueno, tal. Pero es que ese jefe del jefe del jefe del jefe, cuando alguien, por decir algo, revisa la nómina, y entonces agarra y dice, ¿y esta tía quién es? Esa la puso el jefe. Claro. Métete tú en un lío. Métete en un lío para qué. ¿Qué sacas tú? Esa la puso el jefe. ¿Pero quién? El jefe del jefe. O la respuesta es el jefe mayor. O sea, esa la puso Ábalos. O sea, ok, mire, hay una frase que me dijo aquí Carlos Esteban la primera vez que yo vine a este programa. Hay algo por lo que los españoles sacamos la navaja. Y son nuestros garbanzos. Entonces esa persona que detectó eso y que le dijeron, esa la puso el jefe, va a cuidar sus garbanzos. Bueno, los españoles y los franceses y los italianos. Eso al final... Bueno, pero, a mí lo que me interesa... Pero a mí no me lo dijo Carlos Esteban así. Caso, más allá del costumbrismo... En todas partes cuecen habas, porque François Fillon, que hubiera sido presidente de la República, si hubiera concurrido al final de las elecciones, puso a su señora de asistente parlamentario con 5 o 6 mil euros al mes y Madame Fillon nunca se dignó ir a trabajar. Pero claro, allí le pillaron y se formó un lío y tuvo que renunciar a la candidatura a la presidencia de la República. Es decir, que corruptelas, digamos que hay en todos lados. Cuidado, en unos países más que otros. Por ejemplo, yo que conozco Europa muy bien porque he estado 15 años de vicepresidente del Parlamento Europeo y he viajado por toda la Unión Europea y he conocido todos los parlamentos, las administraciones, los gobiernos. Yo te aseguro que, por ponerte un ejemplo, en Finlandia esto no pasa. Claro, sí, ciertamente. No pasa. No pasa porque no lo conciben, Pedro. O sea, no cabe en su cabeza. O sea, si va uno y dice, esta vendrá, esta cobrará sin trabajar. O sea, lo meten en un manicomio. O sea, no cabe en su cabeza. ¿Entiendes? O en Dinamarca. O sea, no cabe en su cabeza. Y en España hace 40 años tampoco, ¿eh? Pero a eso iba yo, porque hay otro... Efectivamente. Mire, y aquí es donde quería ir yo, Pedro. Hay otro proceso hay otro proceso que es el deterioro progresivo, no solo en España, en prácticamente todo el planeta de las instituciones democráticas. Sí, pero eso es verdad, pero no vayamos tan lejos. Por volver al caso Bono, a mí me resulta particularmente interesante que haya aparecido estos días, en apenas 48 horas, en dos ámbitos tan distintos como el de la instalación de la oligarquía policial, por una parte, y al mismo tiempo en la triangulación de negocios con el actual gobierno y con República Dominicana, porque a lo que te señala, cualquiera diría que estamos hablando de una persona que en los años en los que, por diferentes azares, renunció a ser líder del PSOE porque ganó otro y fue recompensado con determinados puestos de, en fin, digamos, de no mucho trabajar. Bueno, pero aprovechó para construir una red sacando petróleo de toda la información que pasaba por su mano. Uno de ellos de mucho acceso a la información, que es el Ministerio del Interior. Exactamente. Ministerio del Interior. Claro, de Interior no, de Defensa. Bueno, de Defensa, sí. Bono fue el que le vendió los barcos a Chávez. Y empezó a montar una red. O si no, a dejarse ver por la gente que mueve dinero como la referencia para montar una red. Porque esta es la típica historia, es decir, yo conozco a este empresario, a este otro y no sé qué, y me voy a mi casa. Y el fin de semana me llama aquel empresario que conocí el martes tomando un cóctel para decir, oye, tú no conocerás, porque acaba de salir un concurso de no sé qué, tú no conocerás a alguien que... Aún así tú me déjame pregunto, a mí. Y yo llamo a Coldo. Aún así me pregunto, ¿qué es lo que ha pasado para que se haya roto ese dique ahora?
En el caso ¿Verdad? del antiguo ministro de Defensa, que tiene razón, lo confundía con Interior por aquella cosa de que el ministro de Interior había enviado a 2 policías en una manifestación en la que hubo unos empujones. Estoy hablando de una cosa muy Tienes razón, primitiva, sí, del primer cosa- zapaterismo. sí, sí, sí. Y entonces enseguida Una un cosa tipo que lejana, salía en la foto, efectivamente, sí, que sí, ni sí, siquiera, porque sí. en aquella época eran La fotos, recuerdo, donde la estábamos recuerdo. todos con el grabador de vídeo. Entonces había una foto y salió un tipo cerca de Bono y se presentaron 2 policías en la puerta de ese señor. Sí, señor. Bueno, ya estaba manejando. Entonces, ese ministro de Defensa, José Bono, luego es verdad con un puesto de menos trabajo, pero muy alta magistratura, como sería el caso de ser presidente del Congreso de los Diputados. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado en los últimos días en los que de repente se está sacando a la luz? ¿Verdad? Y además, ¿por qué no? ¿Ahora va a contraatacar él? ¿Va a sacar toda esa información que tenía que impedía que otros hablaran? Porque si ahora están hablando de él, será porque hay alguien que ha soltado información que Bono sabe que es él el único que la tiene y que por tanto va a ir contra él. O sea, o era todo, había un elemento muy hábil, ¿eh? Yo le reconozco la habilidad en esto a Bono. Había hecho creer que tenía mucho poder cuando en realidad no lo tenía. Lo tenía. Lo tenía. Seguro. Pues ahora se va a vengar. Y los documentos también, y habitaciones, pisos enteros en Madrid inexplicablemente cerrados y custodiados por la policía, ¿verdad? Mucho después de haber sido ya de cargo público. Evidentemente, sí. Riqueza tenía, está claro. No, riqueza no. Hablo de lo que había dentro del piso. ¿Sabes? Claro. O sea, hay de todo con toda seguridad, pero no podemos saber qué. Lo que sí que conocemos son las consecuencias, y las consecuencias es una red instalada, muy particularmente en República Dominicana, con una relación privilegiada con la presidencia de la República Dominicana y las singulares características que adornan al sistema financiero de la República Dominicana. Claro. Que no es precisamente transparente. Que no es precisamente transparente. Me contaba el otro día una amiga que ha estado de dependienta aquí en una tienda de estas de Madrid. ¿Sabe usted que Ayuso hoy ha explicado que Vox lo que quiere es un Madrid de paletos, donde las casas se dan a la gente de aquí? Que a Ayuso le parece muy mal. Paletos, los españoles. A Ayuso le parece muy mal que se den las casas a los madrileños y no a la gente de fuera. No, a los porque españoles. somos unos paletos. A los españoles, no creo que Vox viva pida... los paletos. Hay que mandarle a Ayuso el libro este de Vance de los Hillbilly. Son los paletos. Bueno, y me explicaba que dentro de ese mundo de los no paletos, el cosmopolitismo ayusiano, todas las tiendas de Madrid caras están llenas fundamentalmente de millonarios del otro lado del mar que vienen con sus tarjetas, la mayor parte de ellas de la República Dominicana. Son tarjetas que te permiten gastar lo que quieras. Lo que quieras. Y nadie te va a pedir cuentas de ese gasto porque es tu banco de allí. Mientras haya dinero del banco, todo lo que tenía, al parecer, la tarjeta de Santos Cerdán, de la mujer y todo aquello, era la misma historia, ¿no? Es decir, claro, es un mundo que funciona. Han creado un pequeño mundo para ricos, con lo cual tienes en la isla de la Española, la primera que los españoles ocuparon cuando en el descubrimiento, tienes la mitad, que es el mayor caos del mundo, que es Haití, y la otra mitad, pero es la misma isla, ¿eh? Y la otra mitad, que debe de ser, en términos financieros, la primera potencia de Hispanoamérica. Si ves una foto aérea sí, de es la increíble, isla, es increíble. hay una línea... Sí. De aquí para acá marrón. Es verde, totalmente. Es un jardín. De acá para allá marrón. O sea, es tremendo, sí. En fin, bueno, mire, pues seguiremos informando, pero seguirán apareciendo cosas de Bono. De momento, la verdad es que los WhatsApps estos de Coldo están muy bien, porque, claro, nos permite entender muchas cosas. Yo creo que permiten entender mejor qué es lo que le pasa a María Jesús Montero en la cara. Porque si usted se fija en las últimas semanas, meses, está como si tuviera todos los músculos de la cara permanentemente en tensión. Y además es una tensión incontrolada, ¿no? Y es todo lo que va saliendo. Yo no sé si llegará a juicio o no, porque hay muchas cosas aquí que delito no son, salvo que uno se ponga a investigarlas, pero les deja a los pies de los caballos. María Jesús Montero, a mí me parece que le han fundido la campaña andaluza. En condiciones normales la campaña andaluza en la campaña andaluza Montero ya no tiene interés. O sea, sabemos que se va a derrumbar y ya está, ¿no? Entonces, esto ya está amortizado. Y lo interesante de la campaña andaluza es si el amigo Moreno Bonilla tendrá que contar con Vox. Sí, efectivamente. Ese es el dato interesante de
la campaña andaluza. Yo preferiría contar con María Jesús Montero. No, bueno, la cosa... vamos. Ella no querrá. Ella no querrá. No, fagocitaría al PSOE completamente. Es que el PSOE andaluz está enteramente deshecho. Un poco, pero bueno, la cuestión es que todo esto, además con las noticias que aparecen dentro del mismo móvil y tal, sobre la evidente manipulación de primarias por parte de Pedro Sánchez reiteradas veces. O sea, ya como un hábito. Ya como un hábito. Es muy interesante porque al final la invocación de las elecciones primarias como instrumento para democratizar el interior de los partidos ha sido, al menos en el caso del PSOE, un instrumento para romper cualquier democracia en el interior del partido porque aparecen unos fulanos que se quedan con la caja de los votos. Según los estatutos del PSOE, a Pedro Sánchez habría que expulsarle por esto del PSOE. Pero no, al que van a echar es a Felipe González, como decía el otro día Ana Redondo. Vemos lo que nos cuenta Marina Neila sobre la cuestión. Pedro Sánchez y la banda del Pelló amañaron las primarias de 2017, que llevaron al hoy presidente del Gobierno a la Secretaría General del partido, derrotando a Susana Díaz y a Patxi López. ¿Cómo lo hicieron? Pues todo apunta a que cambiaron actas, modificaron el censo de afiliados e introdujeron en las urnas votos falsos. Las pruebas han salido a la luz. Estos mensajes de WhatsApp durante la jornada electoral revelan cómo la entonces pareja de Koldo, Patricia Uriz, metió votos falsos en las urnas para amañar las votaciones de Navarra. Baja el listado. Patricia, por favor, me tengo que ir en 15 minutos. Cariño, ¿votamos lo que quedamos ayer? Vete a la que si no me vuelvas a llamar, mete de los otros 4 rumanos. Hecho. El resultado en Navarra, Sánchez arrasó a Susana Díaz. Logró el 70% de las papeletas. Esto fue en Navarra, pero también había colaboradores en otras comunidades, como Valencia, Madrid y Andalucía. Sí, aquí ha votado hasta los muertos. Al amaño de votos se suman las acusaciones de que Sánchez financió ilegalmente su campaña. Lo contó Koldo en una entrevista en la que aseguró que Sabiniano, el padre de Begoña Gómez, aportó a la campaña de primarias 100.000 euros, de las saunas gays donde se ejercía la prostitución y se vendía droga. Sabiniano Gómez aportó 100.000 euros. Sí, que iba a aportar 100.000. Pero luego le dijeron que los habían aportado, ¿no? Luego lo que sí que oyeron y demás, no, eso ya está hecho, ya está gestionado. Y si amañar votos y financiar ilegalmente la campaña era poco, también manipularon los censos de afiliados. Sara Simón, secretaria de Política Municipal del PSOE en Castilla-La Mancha, denunció en diciembre que el censo de votantes en Guadalajara creció de forma sorprendente durante las primarias de 2017. Además, Susana Díaz denunció la aparición de 800 militantes nuevos en las primarias que perdió frente a Juan Espadas en Andalucía en 2021. Recordemos que hicieron lo mismo en las primarias anteriores, las de 2014, en las que Sánchez también ganó frente a Eduardo Madina y José Antonio Pérez. La UCO recogió este mensaje en el que Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE, da órdenes a Koldo para manipular los votos. Cuando termine apuntas como que han votado esos 2 que te faltan sin que te vea nadie y metes las 2 papeletas. Ya está. Según los estatutos del Partido Socialista, manipular un proceso de primarias es una falta muy grave y puede acarrear la suspensión de militancia de 2 a 6 años o la expulsión inmediata del partido. Y eso sí, con el puñico todo el rato, ¿eh? Con el puñico. A saber lo que tenía dentro del puñico. Bueno, pero vamos a ver, o sea, ahora está claro, es un hecho fehaciente, que estos tipos manipularon las primarias. O sea, hicieron trampa. Sí, sí. Y no pasa nada. O sea, el tío sigue ahí. ¿Qué vas a hacer ahora? Tú ponte en el lugar de un socialista común que no sea cualquiera de los que ya han expulsado. O sea, ponte en el lugar de cualquiera de estos que le ponen detrás de decorado a Pedro Sánchez para que pongan cara de bobalicón y aplaudan cuando él dice cualquier tontería. ¿Qué haces? Pero yo creo que esto puede ser objeto de una denuncia. Debería ser objeto de una denuncia. Bueno, está en el sumario. Está en el sumario de... Sí, pero no por eso. Quiero decir que la causa por la que se le juzga no va a ser esa. Es un delito. Sí. Claro. Pero bueno, que sí queda acreditado. ¿Y qué vas a decir? ¿Le vas a dirigirte tú? Imagínate, Pedro Luis Pedrosa es el jefe local del PSOE en Villanueva del Pardillo, por ejemplo, ¿verdad? Y tú vas a los militantes y les dices, nos han engañado, os hemos engañado.
Todos somos unos mentirosos, todo esto es una gigantesca mentira. Pedro Sánchez no era un líder limpio, Pedro Sánchez nos engañaba a todos, nos hemos dejado engañar. ¿Qué hacemos? ¿Bajar la persiana o la disolución legal, como decía Cayetano Pérez Toledo el otro día? ¿Qué cara se le va a poner a Susana Díaz ahora? Bueno, ella ya lo sabía. Lo que pasa es que sí, lo que pasa es que ahí está. No, es que o sea, Susana Díaz ha mantenido un perfil así como que algún premio de consolación le dieron. Bueno, pero aquí lo grotesco es lo de Pachi López. O sea, Pachi López es... Ya son van a ser... pero se va a repetir al día siguiente. O sea que no, es el... Excremento. El felador principal, el escudero de Sánchez. Y fue perjudicado por una trampa montada por Sánchez. Lo cual me lleva a otra cosa. Si lo hizo en su partido, que seguramente los métodos de votación son mucho más... No tendrá escrúpulos en hacerlo a nivel nacional. Pero es que Pachi López es un ser reptante. ¿Verdad? O sea, su grado de adulación viscosa al jefe provoca asco físico, ¿no? O sea, yo no he visto un peloteo, una sumisión de este calibre. Sí, es una cosa. Hay algo oculto ahí. Hay algo que algún día descubriremos. No es normal. En fin. Bueno, señores, a la publi, porque otra cosa sobre la que ha mentido, y esto es, yo le diría que más grave, porque realmente está condenándonos el futuro. El gobierno es la cuestión económica. Y es muy importante dejar las cosas claras. Lo que de verdad estamos creciendo y por qué. Lo que realmente debemos y por qué. Y es muy importante porque el partido que venga después va a tener que empezar a pedir responsabilidades personales a los que nos están metiendo aquí. Porque si no, se va a ver obligado a gestionar la enorme miseria envuelta en una caja dorada que nos está dejando Pedro Sánchez. Publi y a la vuelta lo vemos. 23, 44, 22, 44 en Canarias. Vamos con la cuestión económica, esto usted tiene que saberlo. Porque la mayor parte de los medios le están contando una mentira. Le están contando una mentira, no diré que intencionadamente, porque es la que cuenta el gobierno. En cuanto a cifras de crecimiento, en cuanto a cifras de deuda y tal. Las cifras son falsas. Vamos a ver, la noticia no es falsa, porque son las cifras que da el gobierno, pero las cifras están trucadas todas. Y es importante explicar por qué. Ni crecemos lo que crecemos, ni crecemos como crecemos, ni debemos lo que debemos. Crecemos en realidad menos de lo que nos dicen, crecemos mucho peor de lo que nos dicen. Aquí tenemos dicho que no crecemos, engordamos. Y la deuda tiene truco. Y todo eso hay que contarlo, sobre todo para uso de los que vayan a venir, quiera Dios, en algún momento a tomar los mandos de la nave. Porque, bueno, lo que tienen en la sentina... Bueno, Mónica Fuster nos lo cuenta. Nos dicen que España crece, pero nuestro bolsillo demuestra lo contrario. Mientras, el gobierno presume del aumento del Producto Interior Bruto y de la bajada del paro. Es decir, se mantiene el pulso del crecimiento de nuestra economía. Ahora mismo tenemos en España 2.439.062 parados. Es la cifra más baja del paro para un mes de enero desde hace 18 años. Ese prodigioso dato de un PIB del 2,8% es engañoso, pues lo que más refleja es el aumento poblacional, pero no la productividad. En España, el crecimiento se ha apoyado más en la cantidad de empleo creado y en el aumento de la población que en mejoras de los trabajos y los salarios reales. Parte de ese crecimiento se ha debido al aumento de la inmigración, que impulsa el consumo y el mercado laboral, muchas veces en actividades de bajo valor añadido. Mientras tanto, aunque generemos más, el dinero alcanza para menos. Los salarios reales, sin contar con la inflación, no han avanzado prácticamente. Es decir, en vez de un crecimiento vertical, se trata de un crecimiento horizontal en pobreza. La estadística del PIB es como la del empleo. En la apariencia parece que hay menos paro, pero detrás hay miles de contratos fijos discontinuos que explican la precariedad de muchos hogares, aun cuando se supone que hay más trabajo. En este contexto, el 55% de los españoles cree que la situación económica es peor que antes del COVID,
y más de la mitad piensan que los jóvenes vivirán peor que sus padres. Uno de los problemas donde se materializa esto es en la vivienda. Porque yo ahora mismo no me puedo independizar con los precios tan altos que hay. O sea, realmente el precio que hay ahora mismo de una vivienda es un sueldo que yo estoy cobrando ahora mismo en un trabajo. La verdad que son meses de desesperación, de meterte en un zulo, cómo vamos a vivir aquí, de seguir, buscar y encontrar lo que es miseria. O sea, yo pienso más que en mis hijos, en mis nietos. Mis hijos están situados en sus trabajos, pero mis nietos, la mayor que va a cumplir 16 años y los pequeños 12, lo veo que van a tener muchísimas dificultades. Una crisis que afecta a todos los españoles, a la que el estancamiento de los salarios no contribuye. En definitiva, una falsa sensación de crecimiento que en realidad es más estancamiento. Y se acaba de venir a la calle la cifra real de la deuda. ¿Sabe usted? 2,2 billones con B de bestia de pesetas. O sea, ¿eso quién lo va a pagar? Y todavía está este pollo diciendo que va a hacer un fondo soberano, dice él, será soberano como el brandy, para invertir pidiéndole dinero a Europa. O sea, esto es una burla. Y el problema es que esto deja un país sencillamente empantanado. ¿Qué haces? Bueno, pero a ver, primero que es un crecimiento del PIB alimentado por gasto público. Al menos en un 50%, sí, señor. Y alimentado por los fondos europeos. Y después, el parámetro significativo no es el PIB. Es el PIB per cápita. Es el PIB per cápita, claro. Si tú dices, es que el PIB de mi país es tal, y ha crecido, sí. ¿Cuántos son ustedes? Ah, no, somos 1.500 millones. O sea, pues, ¿qué le toca a cada uno? Yeah. Entonces, aquí Y después hay otro parámetro clave, que es la riqueza per cápita y traducida en poder adquisitivo. Pues claro, por ejemplo, no te puedes comprar una casa. Es imposible, ¿no? O sea, es imposible. Eso es lo que pone PPA. Cuando ve usted la estadística que ponga PIB, PPA, mide el PPA. Sí. Ya verá usted Claro, porque de hecho, cuando la casa está mucho más cara, el PIB sube. Claro. Entonces, el PIB sube y dices, somos más ricos, ¿no? Pero está subiendo porque las casas son tan caras que no te la puedes comprar. Hay que aclarar el poder paritario de compra, que es el PPA. El país crece y el paisano mengua. Es como la trampa de la presión fiscal. Ah, no, es que nuestra presión fiscal sobre PIB todavía está por debajo de muchos países. Sí, claro. Pero perdone, ese no es el parámetro. Porque, ¿y si hay mucha economía sumergida, qué? ¿Y si la administración tributaria no es eficaz a la hora de recaudar? ¿Cuál es el parámetro que refleja la realidad? El esfuerzo fiscal. Lo que te quitan a ti al año de lo que has ganado. Y en eso estamos de los primeros. Y otra cosa es que también la inmigración, al venir más gente, que lógicamente sube el PIB. Sube el PIB. O sea que, pero aunque viniera gente tremendamente pobre y con necesidad de asistencia, como al final tienen que hacer compras, ventas, sube el PIB. Y lo señalaba, que me parece que era FEDEA, creo recordar, que señalaba precisamente dos factores, entre ellos el de la inmigración como un elemento clave. Claro, tienes un crecimiento una economía que crece, un PIB que crece por inmigración, subrayando además en general baja productividad, más el gasto público, que es un dinero que le sacas al resto de los ciudadanos o que lo tienes que pedir, no estás creciendo, estás engordando, es una economía de mentiras. Sí, pero que queda muy bien para hacer declaraciones de que estamos... Claro, pero la otra parte es que la gente en realidad, o sea, el grueso no sigue eso, o sea, no esa está... es la ventaja, claro, es la ventaja de la que ellos se valen, ¿no? Estamos creciendo tanto. Y entonces, coño, la vaina está bien jodida, porque si estamos creciendo y yo no lo veo... Por eso hay que contarlo aquí, Pedro Entonces... Bueno, y la cifra del paro. Bueno, sale la Yoli y nos cuenta una milonga. A ver, ¿tú por qué te crees que inventaron lo de fijo discontinuo? Claro. Para maquillar la milonga, para contar la milonga. Pues ya está. Para contar la milonga. Hablando de Yolanda, hay que sacar una cosa antes de irnos, quedan 8 minutos, pero ya hay que contar lo de Yolanda. Es que se está... Yo creo que como va viendo que se acaba la cosa y ahora encima surgen nuevos líderes en la izquierda como Gabriel Rufián y todo eso, ¿verdad? Ella tiene que hacerse notar como sea.
y está escribiendo momentos que serán recordados dentro de decenios. Cuando alguien lo ve y diga, ¿y esto cómo fue posible? Bueno, pues Yolanda Díaz. Tendremos que tener un debate en nuestro país sobre los salarios, elevadísimos salarios de muchos miembros de la dirigencia empresarial de nuestro país. De esto sí que también toca que hablemos en nuestro país. ¿Os habéis fijado? Y acto seguido dice, ¿está el del acto seguido? Tenemos el del acto seguido, porque acto seguido propone que los trabajadores entren en los consejos de administración, claro, que todos los sindicatos. Y dos, explica que cuando ella va por la calle, los empresarios se acercan a ella para felicitarla. Así. A mí que me apena no encontrarme a una patronal, por cierto, quiero salvar a los empresarios, la gran mayoría de los empresarios españoles, voy por la calle estos días y me dicen muy bien Yolanda por subir el salario mínimo. Pero Yolanda va por la calle, ¿no? Y a los dos lados hay cohortes de empresarios que están, pues, que le hacen el pasillo. Pétalos de flores. Muy bien, Yolanda, súbenos el salario mínimo, Yolanda. Yolanda, flagélanos. De verdad, ¿eh? O sea, pero por Dios que... Pero mira, por alguna razón volvemos al punto como empezamos. Que esta gente esté al frente de la conducción de un país con más de 500 años de historia. Por alguna razón no, estaba previsto así, querido Pedro Luis. Pero tú se trataba de eso. ¿Cómo dice? Es acojonante. O sea, es una cuestión para... Esto sí tiene que ser estudiado en una escuela de sociología, cómo los tontos de la clase llegaron. ¿Cómo fue que se les permitió llegar? Es muy interesante. ¿Te has fijado del número de veces que dice en nuestro país? Ah, bueno, claro. Tiene una muletilla. Así en es, nuestro ¿verdad? país, Sí. O sea, ella, si coges no sé, pues 5 minutos de su intervención, dice en nuestro país 14 veces. Pero eso es porque eso seguro que está diseñado, ¿eh? No, No creo que sea una muletilla casual. No, pero esto yo lo atribuyo a pobreza del léxico. Yo creo que no, porque mira, combina este país habitual, mucha gente de izquierda sobre todo no puede decir España. Entonces, para decir España siempre dicen este país. Lo que le pasa a este país, este país. Claro, ¿qué es lo que pasa con este país? Que genera un poco de distancia. No es ese país, pero bueno, es este. No, ella está dice más cerca. Nuestro país. Claro, y entonces ahí vienen los pensadores de su mundillo, que los hay, y le dicen, no, mira, si dices nuestro, sigue sin decir España, con lo cual alguien de una comunidad autónoma puede pensar que está hablando... Los nacionalistas no se cabrean. Los nacionalistas no se cabrean, entonces, y tú, sin embargo, lo aproximas, es nuestro. Es más patriótico, es patriótico sin España. Reconociendo esto es muy de ellos. Reconociendo que esto puede ser un factor, está en la frecuencia con la que dicen nuestro país, limitada, sí. que lo atribuyo a pobreza léxica. Sí, es limitada. Bueno, porque yo puedo decir, pero tú y yo podemos decir nuestra nación, nuestro país, España, esta nación, o sea, podemos decir un montón de cosas, entonces es normal que juguemos mal. Ella han diseñado esto y tiene que decir siempre pero eso. Es que Yolanda Díaz debe tener una tabla como esa, había una cosa que llamaban manual de estilo de la Armada, ¿no? Y que luego lo sacó aquí, hubo un viejito en una residencia de ancianos que le hicieron un video componiendo un reggaetón. Macario creo que se llama. Bueno, claro, entonces ella debe tener una tabla así, ¿verdad? Mm. Con una columna de frases en cada tabla. Y entonces tú agarras y dices esto más esto más esto. Y dice una frase que parece sonar bien, pero que no dice absolutamente nada, porque para poder decir algo, primero tienes que tener algo que decir, o sea, tienes que tener la cabeza amoblada, así hayas comprado los muebles de esos que se arman, ¿no? Que no voy a decir el nombre de la tienda, pero tienes que tener algo en la cabeza. Como ella no tiene nada, tiene que repetir una cantidad de cosas que probablemente hasta se las escriban. O sea, que ella no tiene la capacidad para... Pues claro, yo insisto. Claro que se las escriben. A mí me llama la atención. Hay otra palabra que repiten muchas más veces, que es yo. De hecho, la llaman Egolanda por ese motivo, porque es yo continuamente. Voy a ser clara. Dice, bueno, es su estilo, ¿no? Es su perfil. A mí lo que me interesaba es el rifirrafe absurdo que ha montado. Bueno, absurdo no, porque tiene toda la mala leche del mundo.
con el mundo empresarial, sabiendo de antemano que la patronal, desgraciadamente en España tampoco eso funciona, ¿verdad?, que la patronal es el talón de Aquiles del mundo empresarial. Y es verdad que la COE... ¿Te refieres a las organizaciones empresariales? Me refiero a la COE, claro. Es el talón de Aquiles del mundo empresarial, es verdad. Bueno, una de las primeras cosas que habría que hacer en una nueva etapa de España es que la COE y los sindicatos y los partidos vivan de sus afiliados. Eso se hizo la mitad, es decir, lo de los sindicatos, se hizo en Castilla y León cuando entró en el gobierno Vox. Estuvo vigente. Vox quería reducirlo a 0, el PP quería mantenerlo tal como está, pues la media, ¿no? Entre 0 y 100, pues le redujeron el 50% de las subvenciones. Duró 2 años la medida, se salió Vox. Al día siguiente, Mañueco ya había puesto otra vez las subvenciones. Luego hay una voluntad clara por parte del PP de mantener esto. Yo hace poco, y por cierto, mañana voy a tener una conversación con una chica de estas que está haciendo un podcast sobre temas de España en mi canal de YouTube. Yo tuve una conversación con un economista venezolano que se llama Osmel Brito. Por cierto, vive en República Dominicana, un tipo excepcional. Muy vinculado al Instituto Juan de Mariana y este tipo de cosas. Un minuto. Entonces, él me decía, mira, si tú pretendes instaurar un plan de economía liberal en Venezuela, los primerísimos que se van a oponer son los señores que están en Fedecámara. Fedecámara es el equivalente en Venezuela a la COE acá. Entonces, esto ya lo decía Adam Smith. O sea, que los principales opositores, cuando hablaba en La riqueza de las naciones, sentaba las bases del liberalismo. Dice, los principales opositores a un mercado libre son los empresarios, no son los empleados, no son los sindicatos, que en aquel momento no existían, es verdad. Pero bueno, donde detectaba, es decir, al que más le interesa tener un mercado cautivo con el privilegio del poder, es a los empresarios. Exactamente. O sea, por eso es absurdo demonizar a los sindicatos o a los empresarios y al otro hacerlo santo. En realidad forman parte de lo mismo. Señores, hay que marcharse ya, lamentablemente. Mañana viernes, Gato, además con Marina de la Torre, que viene a presentar su libro Autodestrucción Uoque. Y se quedan Miguel Ángel Quintana Paz, Pedro Luis Pedrosa, Alejo Vidal Cuadras. Mil gracias a los tres. Se quedan con Pedro Pablo Parrado, Goles con Parrado, aquí dentro de un instante en nuestra señal y en Radio Libertad, programa futbolero de los de viejo estilo, el estilo castizo. Goles con Parrado. Hasta mañana.